Araujo titular. Araujo es titular. Chat, ¿ustedes entienden que Araujo, Sergio Araujo, es titular? Yo creo que Manolo está buscando... Perdón, ya se me cruzan los inútiles. Martínez está buscando que se le eche. Estoy 90% seguro que está buscando su rescisión, que se le pague el dinero, porque como Sergio Araujo es titular en Cerro Porteño, premio doble. Se manda a cagar y ahora se le premia. Muy, pero muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son todos bienvenidos ustedes a esta transmisión. Hoy juega Cerro Porteño, se enfrenta a Guaraní. Guaraní Cerro Porteño, validando la localía. Este partido que se juega en el Arsenio Rico, que se juega en la cancha de Nacional. Cerro no tuvo que ir al Defensores, tuvo que quedarse ahí cerquita porque el partido se juega en Barrio Obrero, en su zona. Se enfrenta a Guaraní, el equipo del Chiqui, ante Martínez ante el Chiqui. Partido de Copa de Primera, ya van ingresando los jugadores también para poder... aclimatar para poder... Parece la de Peñarol esa, ¿eh? Me parece. Parece. Pero bueno, tenemos los equipos confirmados, señoras y señores. Cerro Porteño saldrá de esta manera. Alexis Martín Arias en el arco. Ahí abajito se encuentran Valdés, Quintana, Pérez, León. Por la mitad de la cancha, Fariña, Gómez y Viera. Aguayo por derecha, por izquierda Cecilio y Araujo arriba. El equipo que propone Diego Martínez. El equipo de... Ojo con este. Con... el arquitecto Martín Rodríguez en el arco, Dani Pérez, Mario López Vargas y Alexis Cantero. ¿Por qué le puse Alexis Fariña? No sé. Cantero. De lo mejorcito Guaraní. Sí, Cantero. En la mitad de la cancha, Piñatares, acompañado de Agustín Mansur. Alcides Benítez por derecha, Diego Fernández, William Mendita y el señor Quiso Fernández. El equipo que propone el día de hoy, el Chiqui Arce. Se está encendiendo el celular. ¿Hace cuándo que no cargaste ese? No, recién me quedé sin batería. Porque está muerto. Está off para arrancar el TikTok. Bueno, señores, Guaraní Cerro Porteño, mucha historia. Da gusto, partido intrascendente Sí, a esta hora. aunque igual, partidazo. Se enfrentan dos Guaraní grandes. se juega todo. ¿Cómo? Guaraní se juega todo. Guaraní que tiene que sumar sí o sí. Cerro Porteño que buscará frenar al Indio. Recordemos que este partido es el primero de la tarde. Guaraní Cerro Porteño, mucha historia. Ahí está Martínez, justamente, jugador de Guaraní, que no está. Creo que lo están guardando para la Copa. Y ya van ingresando los protagonistas, señoras y señores. Chat, ¿cuánto paga la combinada de que mete el queso? La ley del ex. ¿Vos sabés qué? ¿Cuánto paga? Ahora que no hay TikTok. Ahí se prendió ya. No, y ahora que no vamos a hablar de esto. Bueno, metele mientras. Por 2, por 3. Ustedes dicen que va a meter el queso. Yo tengo una duda muy grande y muy seria de que el queso puede llegar a meter hoy. 120200 mi contraseña. Ahí está. Mañana Marcos ya anda cada uno en el trabajo, ya le copia a Belu. Ahí está el queso, qué grande el queso. ¿Cómo le odio el queso si nos llega a meter un gol? Matías Damián Pérez. Bien Cerro, o sea, la verdad, legalmente no bien, pero... Ya, ella, ¿qué le vamos a hacer? Alexis Martín Arias. Está ahí. Siendo cerrista, hoy perdemos 4-0, siendo optimista. Y así lo estamos, chat. Vos sabés que hoy parece que a todo el mundo le chupa un gol el partido de Cerro, che. Siento eso. A esta hora, la gente ya perdió el ánimo. Mira Trent Alexander-Arnold en Guaraní. Qué bien. ¿Te gustaría José Arruga como director técnico? Que venga cualquiera. Ya me da igual. Ahora sí se saludan, ahora sí ya podemos estar, ya estamos Casi a través vamos. de Tiki-Toki también. Partido de Copa, partido donde Guaraní buscará sumar de a 3. Martín Rodríguez, el uruguayo, saludando al árbitro del encuentro de Ruiz López. Partido, ¿en dónde? En el Arsenio Rico. Ahí al ladito de la nueva olla. Trent Alexander-Arnold. Esa es una combinación entre Trent Alexander-Arnold y Mike Towers.
Derry López, el árbitro de este encuentro, acompañado de José Cuevas, Esteban Tiste y César Rolón. José Méndez está en el bar. Va a comenzar este partido. Le tengo, mira, para arrancar ya. Si Sí. queremos hacer clic después. Le tengo miedo a Ferfern y le tengo miedo a Diego Fernández. Diego Fernández y Ferfer, entonces, Le para tengo cuidarse. miedo, sí. Así sale Guaraní en el arco. Jiménez, Pérez, López, Vargas y Cantero. Benítez, Mansur, Piñatares, Fernández, Mendieta Thiago. y el señor Fernando Fernández. Saludamos a toda la gente. Cuando puedas, ya tenemos el chat también. Willita, William Mendieta siempre picante. Azúcar, Siempre picante. buen equipo el de Guaraní. Lamentablemente le van a desmantelar seguro el próximo. ¿Me podés mercado de decir, mi querido Pablo, si es Rodríguez o Jiménez el arquero? Mira, Cecilio Domínguez, Araujo, Fariña, Aguayo, Matías Damián Pérez en el medio, Viera, León, Quintana, Bruno Valdés, Rodrigo Gómez y Alexis Al revés, Martín. contate. No es al revés, ey. Pero ya habías dicho, pues. vos. Claro, cierto. Ancelotti del Superboy, buenas tardes. Tomatí Morel y María Ida Rosa. ¿Cómo Hola, hola, andamos, hola, Thiago? hola. Dale, tapa la pantalla. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Siento día. que alineación random de Cerro ya, que jueguen nomás ya los perros. Vos decís, Que así jueguen. luego ya. Sí. Pues está bien. Es lo que hay que hacer. Va a arrancar el Cerro Guaraní. Dice, no entiendo por qué a Gómez lo pone en extremo, siendo que es lateral derecho, dice. Está como lateral derecho. Está como ahora. lateral derecho, Gómez. Vamos a ver cómo rinde en su puesto, porque cierto que en partidos pasados el mismo Gómez había jugado un poco más adelantado, un poco más arriba en el terreno de juego, pero hoy, según lo que estaba figurando en las aplicaciones, sale como lateral. Va a arrancar el partido, señoras y señores. Se va a mover la pelota en Barrio Obrero. Cerro Guaraní, Cerro Porteño. Partido de la Copa de Primera. Todo listo, todo preparado para lo que va a ser este enfrentamiento. Ok, mira, ese variante de último momento. Rodríguez, el uruguayo, no sale. Sale Jiménez. ¿El nombre de Jiménez? Hola, Curita. Marcos Jiménez, perfecto. Hola Belén, ¿cómo estás? Sorlot metió 4 goles. dice. Buenas tardes, ¿Con quién? compañeros. ¿Con el Atlético? Parece que sí. Atención, poneme la barra full. El partido va a arrancar, señoras y señores. Está para la pantalla. Cerro Porteño va a mover esta esférica. Horario extraño, pero da gusto porque ya no Sí, peleamos porque más. de liga temprano también. Sí, tranquilo, güey. Va a moverse la pelota. Cecilio Domínguez da el puntapié inicial. La historia, una vez más en las hojas del fútbol paraguayo, se va gestando, se va escribiendo. La de hoy es el episodio de Cerro Porteño versus Guaraní. Guaraní Cerro Porteño. Enfrentamiento con mucha historia. Hola, vengo de parte de Coque, papá de Franco, dice Marcel. Arriba la pelota, ya va llegando a Marco Jiménez. Sorlo metió 4 goles, dice Juan. Señoras y señores, ya hay fútbol. Saliendo Vargas. Toca por el costado izquierda. Se abre de vuelta el juego de Dani Pérez. Este es el lateral para el Ciclón de Morobrera. Gómez. Con la pelota Gómez. Dando asistencia con las manos. Va a estar mañana Coque. Está Coque. Mañana está José Barrios. Ya llegó Coque. Ya llegó. Qué gran. Estuvo farreando con Pablo, según me contaron. Epa. Este es ahora Quintana. Adelanta la pelota para Wilder Viera. La va transportando Wilder con pierna zurda. Elevó el balón y va a la carga. El Ciclón de Barrio Obrero. Atención. Cortando de manera exquisita para la salida de Marcos Jiménez. Fue corriendo por esa pelota. Esa Sergio Araujo. Con Pablo Pinto, dicen los perros. No. No, es Pablo Martín. Nuestro Pablete. El Pablete. Pablete. Salida que corresponde a Guaraní. Va tocando el conjunto aurinegra. Vargas. Salida de Vargas. Buscan a Diego Fernández. Mala entrega de Diego. Este es Wilder Viera. Recupera Diego. Busca Guaraní la salida. Con 3 dedos sale Vargas. Pelota arriba y Cerro Porteño quiere dominar la pelota con Luca Quintana. Quintana la mete al medio, 3/4 de cancha. Cerca de la luna del área, Alexis Fariña. Tocando para Wilder Viera. Viera tras la pelota. Tapa para la pantalla con Itate. Este es Luca Quintana. Quintana juega por el costado izquierdo.
lateral que corresponde a Cerro Porteño sobre los 2 minutos. Este es León. León con las manos. Cerro, dice Max Chávez. Gracias, Angeli Rivas, por seguirnos. Gracias, Angeli. Cecilio. Epa, recibe la carga de Agustín Mansur. Cecilio ya lo persigue. Algunas palabras se van a estar cruzando. Y después te voy a tirar un dato curioso. ¿Qué pasó? Epa. Un dato curioso. ¿Quién Ahí está, maneja? sí. ¿A qué? Epa, claro. ¿Por qué? Porque ya te dije. Iban a haber el cruce de palabras. Mirá, ahí está, la carga indebida sí. de Agustín Mansur Mansur con Cecilio. con Cecilio. Y Cecilio lo persiguió y obviamente que iba a haber un careo. ¿Qué le dijo? Algunas ¿Qué le dijo? palabras, y claro, lo estaba persiguiendo, pero tuvo que intermediar. Eso era. Un empujón. Frente al árbitro. Claro. Sobró gaseosa la otra ¿Pero por vez. qué me hace eso No frente sé. al árbitro? Me sobró gaseosa la otra vez. Pablo Líquido. Vete con los socios y hola señora Ya Belén, dice. Hola, hola. Hola Belén, soy Aura. tu fan. Aura dice. Dice Paula Mendoza, que es tu fan. ¿Qué queremos Gracias, hoy? ¿Qué Pablo. queremos hoy? ¿Qué vamos a pedir? No sé yo. ¿Qué vamos a pedir? Gaseosa. No, ¿cómo que? No, sin azúcar para Paulina Marcos. Roa, gracias. No, Marcos, sí, puede sin azúcar traerme para vos. una tónica sin azúcar espectacular. ¿Así ¿En serio? andas? Sí, o no, lo estamos ¿Vos cuidando. sabés tomar agua tónica? Sí, riquísimo. La vez pasada nomás agarré y vi los valores nutricionales, de los cuales tenía 15 gramos por 100 ml, ¿no? Dejate de joder, dije. 15 gramos de qué? De azúcar, boludo. La Vos gaseosa. manejás No, esos datos. no, la gaseosa tiene 22 gramos por 200 ml. Entonces serían ¿Qué querés? ¿Tónica qué querés? 2000. 44 más... Sí, Tónica 11 gramos sin por 100 azúcar. sería. Entonces si son por 5 son 50... No. 55, 45, 55. Sí, mira. ¿Querés sin azúcar? Tónica sin azúcar. 55. Entonces no es tira ese. Saludos, Pasión Estudio. ¿Cuál ¿Qué- querés? No, agua con gas. Agua nomás, bro. Voy a traer de acá. Pablo ahí va a traer agua. No, hace falta. Volvé, Celso, se te extraña, dice Marcel Ramírez. Chelson está en Italia. Italia. Qué hermosa señorita y hermoso chico. Dice, gracias, Angeli Rivas. Angeli. Parece que Marcos patea para el otro lado. Dice, es Raúl. Realmente no. Derecha, izquierda. ¿Tienes novia, Marcos? Tengo novia, Pero- 2 años y medio ya. Mucho ya. Puedes cortar ya. No, cálmate. Dios Estás mío, loco, Franco. boludo. Perdón. No, perdón, dice Israel. Saliendo Cerro Porteño, no metemos en el partido. Ahí va saliendo Guaraní con Mario López. Pelota elevada y la pelota no toca el campo. Ahora sí, con Guaraní. Este es el señor Portada. comerciante. Esa onda. Claro. Hay todo. ¿Cuándo vuelve el gordo de Coque? Mañana. Mope Marcos y vos le bajás a Coque de litro. A ver, se viene Cerro Porteño. Atención. Se Uy. viene el ciclón. Este es el remate y está. Cecilio Domínguez. Uf, ese remate que pasó cerca del palo. Pero ¿por qué no retrocedió? Que entraba su compañero por el medio, tipo Premier. Hablando de Premier, hoy fue Player of the Match Enciso. Enciso. Qué loco, Enciso, Le ¿eh? vino bien la propuesta de matrimonio. Saludos, Tiago. Totalmente. De parabienes. Franco, perdón, ¿cuándo vas a pagar la plata que te presté? Dice Junior Cardoso. Yo no recuerdo haberte prestado. Al revés. Porque vos me hayas prestado dinero a mí, Junior Cardoso. No recuerdo. Puede ser. Ahí lateral para Cerro Porteño, se aproxima el ciclón de Mario Obrero. Este es Diego León. Va ingresando al área Wilder Viera. En el arco, Marco Jiménez, que tuvo que ingresar de urgencia a la titularidad del Chiqui. León, con las manos, León, mirando con quién jugar, cuál pase dar. El chico del Manchester United. No hay muchos hinchas de Cerro, ¿eh? No, ¿Cómo te queda de en Guaraní Barrio- sí. ¿Cómo te queda en Barrio Obrero? León arriba, la pelota saca Enisa Mario López. Busca de vuelta al León. Pelota que se escapa. Ahí de vuelta, saque lateral, ¿sí? Esos son de Cerro, ¿verdad? Sí. Sí. Qué raro, ¿eh? Bandeja norte que corresponde a Cerro Porteño. Ahí va tocando Fariña. En la platea, muchos hinchas de Guaraní, también como en la preferencia. Este es Bruno Valdés, Quintana. Después te voy a hablar en un partido de Cerro Guaraní donde estuvieron justamente ¿Quién? Bruno Valdés, estuvo Cecilio Domínguez, por el lado de Guaraní estuvo el Queso. Te voy a hablar de un partido en 2015. ¡Epa! Ahí va jugando y se viene el ciclón de Qué Barrio nervioso. Obrero. Pelota arriba, esto es peligroso. Sí, señor. Hay tiro de esquina. Mira la data que manejas. Va a venir ese. ¿Quién viene? No, puede venir el gol. Ah, No sé. Hay tiro de esquina. yo hoy le voy por partidazo, ya saben aquí. Ya sé, ya sabemos. Le vas al Inter y a Guaraní más que nada. Tiro de esquina que corresponde a Cerro Porteño.
La coloca. Y justamente en el único gol que ocurrió en 2015 fue de cabeza de Junior Alonso. Vendrá la pelota al área. Gol de Cerro. Sí, sí. Ahí viene la pelota de Fariña y está Cecilio. ¡Gol! ¡Vamos, será! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Araujo! ¡Araujo! ¡Vamos! ¡Gol de Araujo! Sí, señores, ¡Sábado! el mismo de la polémica al grito de gol. Araujo, la confianza lo paga de esa manera. Sí, señores, el gol de Cerro llegó de la mano de este señor Sergio Araujo, de un tiro de esquina. Recién mencionábamos que el gol venía en ese 2015 ante Guaraní de Junior Alonso en el tiro de esquina. Hoy fue Sergio Araujo la llave del gol en Cerro Porteño, Franca. ¡Qué loco! Araujo metiendo un gol para Cerro Porteño. Ojalá siga así. Cerro necesita 9. Te mandaste cagada, pero si pagás con goles y unos cuantos, te perdonamos, hermano. Ah, sin mirá. problema. Pido perdón. Pide disculpas mirando hacia la Claro. barra, hacia la hinchada de Cerro Porteño, ¿eh? Bueno, bien. Hoy se chupa. Son cosas del, son No. cosas del fútbol, iba a decir, hoy se chupa. Sí, señores, está ganando Cerro Porteño 1-0. Marcador mínimo a favor del Ciclón. O sea, la asistencia de cabeza que hace fue el de Cecilio. Cecilio. Qué buena Cecilio. asistencia, ¿eh? Peinó. La peinó, pelota que llega a los Peinó pies para atrás. del que estaba como perro pendiente. Sergio Araujo marcó. Y vos tapá para la pantalla. Uy, uy, ¡Eh! se viene Guaraní. Atención, dale, pegale, No, no, dale, no. pegale. Fernández. Ay, 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 Dieguita. Era el gol del Chica. Y le pidió pasame otra vez, le decía. En esa, el queso. Madre mía. Entre los Fernández Madre llegaron mía. al área. Qué buena pelota le metió el queso. Y Diego que estuvo para darle. Uy, 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 uy. Se encendió Guaraní. Mirá el pase que le da Sí. el Willy Mendieta por Además- izquierda. Además que Guaraní con Diego Fernández la vez pasada hizo un doblete justamente ante Potosí. El gol que hace es un golazo. Atención que Cerro se está complicando en esa zona. Uy, 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 mala Mirá entrega. cómo te tiene estudiado el chiqui. Mirá cómo el chiqui estudió lo que hace Cerro La Porteño. salida. Lateral de Guaraní, Piñatares, adelanta, se viene, conjunto aurinegro, viene para Diego Fernández que la controla. Hay falta, ¿no? De Ruiz Sí, López. cobró. ¡Ay, falta! ¿Cobró? Falta posición adelantada. Falta en Para mí que ataque, no, parece, ¿eh? para mí que no. A ver. Saludos, Mauricio Jara. ¿Cómo te va? ¿Cómo Gran te va? pregunta, Marcel. ¿Dónde atropellamos hoy? Vos sabés que hoy primera vez tengo un ¿Hoy es gira? sábado. ¿Soltero? No soltero, pero no estoy con la patronal? Sí, la patronal se fue a trabajar en Atirá. ¿Y vos Se fue a querías trabajar. hacer? Y yo no sé qué puedo hacer hoy. ¿Qué querés hacer conmigo? No sé, no sé. Yo te puedo llevar por el buen camino. No, y sí, buen camino, sí. Hay salida para Cerro Porteño. Encima te liberás temprano también, ¿verdad? Claro, por eso, Marquitos? espectacular. Saludos para Lucho que nos sigue. Marquito, vos podés pedir vacaciones de polar. Sí, no, claro, no te preocupes, vamos, estamos Yo anotando. estoy para apoyarte en eso. Ya está. Alcide Benítez. Falta de Cerro Porteño. Bueno, vamos lo que te iba a contar. Cerro Porteño se enfrentaba a Guaraní 2015, fecha 9 de El Clausura. Jugaban figuras como Bruno Valdés, Cecilio Domínguez, pero con las 7, que era prime para mí. Con las 7 Cecilio era otra cosa. CR7. Sí. Atención que después te cuento más porque se viene Cerro Porteño con Rodrigo Gómez. Gómez que va, recorta y mira. Este es Gómez, calcula, marcado por Piñatares. La mueve ahora Cerro Porteño. El Ciclón atrás. Hoy sábado de soltero, Marcos lo sabe. No, y soltero no. Bien, Martín Arias. Este es Un Matías saludo para Pérez. nuestra amiga Nat, o sea, mi amiga Nat en realidad, tu amiga Nat. Y mi amiga también, claro. O sea, ¿de qué sirve una relación de noviazgo si no es tu amigo? Ahí va la pelota. ¡Ay, para la Rabona que mete en esa Araujo! Buena pelota de León. Se viene Cerro Porteño. Cruzó León la pelota. Corner. Pero qué bien está jugando este Ciclón Franca. Ahora, wow. ¿Estás feliz, Marquito? ¿Estás bien? Súper bien, súper bien. Tiro de esquina que corresponde a Cerro Porteño. Está ganando el Ciclón con gol de Araujo. Sonrisas en el banco. Se ríe lo pero Ah, se rieron de esto, yo creo. Sí, obvio se ríe de eso. Claro. De Y la- León, que espectacular también el trabajo del hombre del Manchester United. El pase de taquito que hizo. No de taquito, de Rabona. Rabona. Rabona que hizo Araujo. El especialista no está, que es Jiménez.
Gastón, viene la pelota en la área, el tiro de esquina, primer palo. Saca Guaraní la pelota y busca la contra con Agustín Mansur. Este es Alcides Benítez. Bien. Cortó. Bueno, continuando con lo que estaba diciendo. El partido iba 0-0 por el lado de Cerro Porteño, dirigía Roberto el Tiburón Torres. El Tibu. Y por Guaraní estaba Juero, 2015. Partido en el que Cerro Porteño tiene un penal. Míralo. Y Al se gol. va Araujo. Y se viene Araujo. Bueno, me apresuré para decir buena pelota de Araujo. Entregó. Gracias, Dayana, por compartir el like. Compartan todos. Gracias, Dayana. Gracias, Emilio Morel, por estar con nosotros. Hola, Víctor. Hola, Eve. Hace mojito, Belén. Hace ojito, dice Ever. Ahí salió el ojito de los ojos marrones claros. Va tocando Epa. y se viene Guaraní. Se viene con todo por el costado izquierdo. Fernández que pide, se mueve en zona de habilitación. Este es Vargas. Adelanta Vargas. Atención con esta jugada de Guaraní. Alcides Benítez que la va recepcionando. lindo, Incómodo, tira tu pero lo centro. tiene. A ver si sale el centro. Deja para Dani Pérez. Va al comerciante. Va al centro. Pega. De vuelta por Cerro Porteño. El comercial. Comerciante. El comerciante porque tiene mucho comercio. ¿Quién? Sí, Daniel Pérez. ¿En Dani serio? Pérez, sí, hay una historia justamente. Ah, mirá vos. En el canal Versus. Ahí va jugando porque tiene almacenes. Mira. Sí, señor. Una cadena. Cadena no. Es un almacén grande que fue avanzando. No sé cómo se llama. Mira un poco. Qué bueno. ¿Dónde? Fariña. ¿Dónde tiene? La ciudad no me recuerdo. Me dejaste descolocado. No, perdón, pensé El que chat estaba nos va a por decir ahí. seguro. El chat va a saber. Eden Araujo, dice el chat, 128 personas vayan conectándose porque el partido se está encendiendo. Cerro Porteño está ganando 1-0. Se viene el chico de Barrio por el costado derecho. Este es Rodrigo Gómez, mandame el centro, ¿eh? Ahí viene el centro de Gómez. ¡Está! Casi sorprende en esta a Marco Jiménez. Rodrigo Gómez se está desenvolviendo de buena manera por el costado derecho. Franco, ¿te gusta o no te gusta? Bien. Hasta ahora bien, Rodrigo Gómez. Me gusta más como lateral derecho y como extremo. Coincido. Plenamente coincido. Me gusta tu energía, Marcos. Sí. Hoy estás Me on levantaste fire. la moral porque vos sos Morel, pues. Entonces, Bien, como tiene que ser. ¿Cómo Y entró el desde- gol hace rato? ¿Cómo? ¿Cómo entró el De gol tiro de hace esquina. Veremos si ahora en la segunda ocasión será el señor Araujo quien meta el segundo. ¿Será su doblete? Tiro de esquina al área. Valdés busca de cabeza. Quiere salir Guaraní. Busca saliendo en esta Alcides Benítez. Entrega mala. Y ahora el León que aprovecha el toque de primera de se le Araujo. fue, se le no fue. entendió el juego. No entendió las vibras de Araujo. Anisa. Pide disculpas. Estaba on fire Araujo hoy. Sí, está full. Tap para pantalla. Belén Olimpia. Siempre tenemos que ganar mañana. Dice Alicia Gómez. vamos. ¿Por qué no vamos. está Jonathan Torres? Es Vamos, un partido vamos. para nuestro 27, dice GB. Hoy estoy viendo el partido de Guaraní Cerro. Claro, el representante aurinegra. Mientras tanto, claro. Ahí está jugando. Guaranita con nosotros, ¿eh? Ojo. Sí, sí. Ahí recupera el ciclón de Barrio Obrero en cuarto de cancha. Va Wilder Viera, dejó en corta para Fariña. Fariña que viene arriba y viene con todo el ciclón de Barrio Obrero. Que bien la hace. Ahí cayó Aguayo. Este es Gabriel Aguayo que sigue con la pelota. Va el 17. Y de vuelta en ese partido que recordamos. Dos jugadores con la camiseta número 17 fallaron penal. Por el lado de Guaraní, por el lado del Cerro, ¿eh? Atención con León que va hasta el fondo. León. Dale. ¿Vos sabías que en ese partido A ver. Fabro falla un penal, le tapa Alfredo Aguilar? Muy bien. Número 17 para Fabro. Después llega justamente el gol del conjunto de Cerro Porteño, gol del Junior Alonso, centro de Cecilio. Sí. Y después cae justamente el jugador de Guaraní en el área. Falta contra él. Penal para Guaraní. El encargado era Lucho de la Cruz, que también vestía la 17. Los dos con la 17 fallaron el penal. Uno lo tapó el señor Álvarez, Cristian Álvarez, ¿Te portero acordás? del Ciclón de Barrio Obrero. Y los dos se produjeron en el arco norte. ¿Y Ojo con qué eso. coincidencia con este partido hay? Asistencia de Cecilio. Así mismo y se viene con toda atención. Este es Cecilio Domínguez. Manda la pelota al área y saca rápidamente. Este es Wilder Viera. 3/4 de cancha. Es que realmente la estadística... Bueno, ese dato lo había preparado porque pensé que eran defensores. Pero en realidad fue en la cancha de Nacional. Me cagó un poco, pero hay que tirarlo. Tocando Cerro Porteña. Bruno Valdés. Fabro, ¿cómo se te extraña? Dice. Fabro que esa vez recibió un codazo de Maldonado que fue expulsado. ¿Viste todo el partido? Sí, estaba leyendo un poco. Este es Fariña, toca Araujo atrás. La va dominando Wilder Viera. Pide perdón por no jugar arriba. León, con pierna izquierda. Habilita a Fariña. Wilder. Va el hombre enamorado de Ipacaraí. Este Wilder.
Porque su señora es de Pacaraí, ¿eh? ¿De novia. quién? Sí, su novia. Buena pelota. Niemoto llega. Hasta el fondo. ¿Se fue? No llegó. Camperita de vaquero era lo de antes. Vamos, Guaraní, dice Alexis Gómez. Purete. Fachero todavía, hasta ahora Fachero se está. usa. Sí. Gracias, Gigi. Gigi mal alerta. ¿Qué sigue? Y está con nosotros Belén Casate conmigo. ¿Quién es Dice Migo? Mario. Con Mingo. ¿Quién es Migo? Mingo. ¿Quién es Migo? Le mandamos un saludo ¿Quién es Migo? a Migo. Epa. Conmigo es. Por eso, Mario Chávez que tiene algo conmigo. Ahí va, saliendo de vuelta Guaraní, 152 personas, está toda la pantalla, conectate. Hola, Paula Mendoza. Que toman los dogs, dice Guille. Agua. No, yo interpreto que es Guille. No sé, GB. Bueno, creo un té, Marcos. Vos sabés que no. Yo no. pedí cosas. Cositas. ¿Qué cosas? Se vienen las cositas. Alcides, se deja la pelota para Dani Pérez. Pérez que va, ¿cómo va el partido? Camila Mora está ganando Cerro Porteño 1-0. Gana Cerro Porteño 1-0. 1-0. El Ciclón está ganando. Está ganando el Ciclón. ¡Eh! ¡Ay, Dani Pérez! ¡Ay! Comerciante. No, espera, pero le mató a Alexis. No le García. reventó. Dani Pérez, El comerciante. el comerciante a sí mismo, saliendo Cerro Porteño de vuelta, tocando, va a ganar Guaraní 3-1, 3-2, acuérdense de mí, dice Alejandro Anoten Núñez. el nombre de Alejandro. Alejandro, diría Lady Gaga. Salió Martín Arias. Pelota Bien, arriba. Qué Martín buena. Arias, bien, bueno. Y se va a Cerro Porteño. Pelota arriba y Qué se va a la jugada, carga ¿eh? el Ciclón de Barrio Obrero Aguayo. Gabriel Aguayo. Mira el área. En el vértice está, tocó de pierna zurda para Cecilio que levanta la pelota. Saca a Guaraní y busca de vuelta. Qué buena gusto. jugada, ¿eh? Cecilio. Le pega. Pegó por Mario López. Continúa el Ciclón. Creo Ya que se pierde. gustaron todos los que tienen ganas de jugar. Parece que Sí, sí. qué buena jugada armaron, con la salida de Martín Arias ya. Fariña. Uy. Fariña peleando en esa zona. No, Fariña, te regalaste, mi Fariña rey. que regala y va al toque de Fernández ahí y está, va anda, el queso anda, que tiene. anda, Espera, anda. Willy, queso. Tapa queso. Ahí viene la pelota, está Dieguito Fernández. Sacó de vuelta a Cerro Porteño. Qué partidazo. Le quería Diego. Se viene de vuelta Agustín Mansur. Bueno. Epa, 1-2, pisa la pelota. Va saliendo Cerro Porteño. La transporta y la toca a Qué Araujo. partidazo. Y se va arriba la pelota a ver el Ciclón de Barrio Obrero. ¿Qué tiene para gusto, ofrecer? Qué gusto el partido, les dije. Quédate conectado. Quédate. Tira queso, tapa queso, perdón. Ay, Raúl, te haces del exquisito y ningún minuto vas a aguantar relatando Dijo, como yo, mi rey. tira Quiero queso, que- tapa queso, porque la pelota de rebote. No le y puse que- coma, Raúl, te pido mil disculpas. No le digas nada. Agustina Menmansur. Menmansur. Bueno, va a ganar Guaraní. Hombre manso. El hombre Mansur. Se va con todo. El hombre sur. El hombre sur. 1-0 gana Cerro Porteño y va a la contra Guaraní. Ataca Guaraní. Pelota para Diego Fernández. Va Fernández, se perfila, busca. En esa Six dice, hola, Fuerza Cerro. Vamos, Dice, Cerro, vamos, Cerro. Salvando la distancia de estos 20 minutos, me recuerda al PSG de Luis Enrique. Parecido. Ah. Parecido. A la pucha. Basta. Jugó bien Araujo. Sí. Hola, va Épico Araujo, me marcó el gol, dice Pinky Dinky Doo. Inviten a Ferdupe, dice. Sí, lo vamos a invitar. Le vamos a invitar para que nos haya infiltrado acá en Pasión. Va tocando Cerro No. Porteño. ¡Marcos! Ahí va la pelota arriba y se viene el Ciclón de Barrio Obrero a ver si le pega. Es un amigo. Así que no creo que se enoje. Este es el señor Araujo. Toca para Diego León. León que va. Pido mi deseo por este partido. Pido mi deseo por este partido entretenido. Ahí va jugando. Qué bien la bajó Wilder. Epa, Wilde, Wilder juega, mira. papá. Y recién cansado, ¿dónde está? Dice. Está en En su luna Italia. de miel está. Anda muy callado Franco que empieza No. a tirar factos, dice. Estamos Epa. tranquilos, muchachos. Hasta ahora todo bien. Sí, señor, porque está jugando Cerro Porteño. ¡Epa! Que viene la recta, Bueno. va a abrir el Aguayo que quiere pasar por el costado izquierdo. Que bien que ¡Epa! va. Aguayo que está bailando. Aguayo que dice sabe, el cuerpo lo sabe. Este es Aguayo que quiere mandar el centro. Pegó por Piñatares. Entró bien Aguayo, Aguayo que está contado también por el costado derecho. Todos entraron bien en Ciclones. Sí, no, la verdad que... ¡Aupa! Ya va a haber un cambio. Va a salir Piñatares. Van a meter a Aldo Maíz. Sí, Mira, porque es un jugador de maíz. de Maíz. Me acuerdo de una propaganda que dice de Maíz. De las flores. No conozco a ese amigo. Sí, no, pero en la radio, pero cuando me iba a trabajar con mis tíos y escuchaba, escuchaba. la radio ahí. Ahí está, mira, lo que Queso, tapa. queso tapa.
Elisa Martínez. Mañana juega Olimpia, Paulo. Mañana juega. ¿Esto es en serio? Pregunta Juan Paredes. Si es en serio, está ganando Cerro Porteño 1-0. Gómez con la pelota. Gómez arriba, el esférico. Vargas que saca del área, zona peligrosa. A ver si puede salir el conjunto de Guaraní. Las presiones de Cerro Porteño. Ahí se encuentra el Santarín Rojo. Ahí va. Qué Crack grande total, Pablo. Pablo. Pablo, crack. De crack y Pablo. ¿Cómo nos hacía falta Pablo? Sí, hace mucho ya. Hace mucho. No, dice Franco. Pelé, ¿me podés mandar saludos? Dice Franco. Un saludo, Franco, Belén. saludo para vos. Ahí va jugando atrás. Ahí se- Quintana. Ahí era. Quintana atrás. Para Martín Arias. Abre juego para el portero. Levanta la Argentina. Arriba. El toque es de Mansur. Ahí va Mansur, perdió la pelota y se va el Ciclón y está. Ahí está. Uy. Y puede ser, se coloca Cecilia. Penal. Epa, Tardó. no, Penal. levántese y va de vuelta a Cerro. Tardó en pasar, y va Cecilio. tocando. Araujo, ¿qué pasa? No. ¿Qué pasa? Dice No. Cerro versus Guaraní. Todavía no tenemos el título de periodistas, No, todavía no. pero los vamos a tener. En breve. ¿Qué es lo que le pasa a usted, chat? ¿Por qué pegó? El delivery llega. El Derli Giredi quisiste decir, ¿no? Sí, porque delivery. Franco, respondele ya a tu papá que loco, dice Vos no sos Alejandro. cerrista, Franco sos un infiltrado más, lo representás al cerrismo. Purita, vos no sos guaraní, evidentemente va a estar presente en este partido. 1-0, mi querido Manu. 1-0 gana Cerro. Gana Cerro. Entró muy bien Cerro Porteño. No puede haber Pero sido tiene penal, a ver. otra actitud, ¿eh? Totalmente. Mirá, para mí es penal. Para mí que sí. ¿Penal? Para mí que sí lo toca el arquero. El arquero interfiere el paso de Cecilio, a mi parecer. El tercer arquero de Guaraní. Marcos Jiménez, porque primero es Servio que está lesionado. No Después. es penal, dice Alejandro. No es No, penal. dale. No Si cobró. tiró mala onda, No nomás cobró. lee en Twitch, dice. A ver. Dios mío, el Dígale. pase de 3 dedos que mete Araujo. Dice, Raúl, yo te banco, te voy a estar leyendo, no te preocupes. Tenés un seguidor, tenés un fan, se llama Marco Morel, así que tranquilo. Franco, no vas que cagada hiciste con Palmeiras. ¿Qué cagada que yo hice? No me faltes el respeto, dice Curita. ¿Qué es lo de tu problema, Franco? ¿Qué cagada que yo me mandé? Estás tranquilo viendo desde acá. Yo ni a la cancha no me voy. Ahí va la pelota Gracias, arriba. Raúl. Besito. Qué grande, Raúl. Recupera Fernández, Dieguito, tocando el chico, la joya, aurinegra. La joya aurinegra que obviamente viene de la capital de la República. Gracias, Arieleto. Un saludo, hermano. Muchas gracias por la vez pasada. Ahí va jugando arriba. Muchas acciones por el costado derecho de Cerro Porteño. Ahora Rodrigo. La raza de la OE. Este Llora. es... Llora. Y va tocando Cerro Porteño, León, lado conquista con pierna izquierda, toca tras Fariña, se mueve Matías Damián, ve hacia el arco y está solito, y se viene, uy, qué mal controló el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Araujo! ¡No puede ser! ¡Gol! ¡Vamos a chupar! ¡Gol! ¡Qué grande! De Cerro Porteño, doblete, 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 doblete. La fiesta acaba de arrancar. Araujo comienza a bailar en la cancha. Sí, señores. Cerro Porteño está ganando 2-0 con los goles del doblete de Araujo. Cerro 2, Guaraní 0, Belén. Pero qué golazo, hay que darle todos los créditos realmente a Araujo, que es el mejor hombre que Cerro Porteño está teniendo en 26 minutos de juego. Mirá el zapatazo que mete, me parece que hace con el empeine ese golazo, que justamente ahora empiezo a entender por qué es que fue una carta o una opción para Martínez en el partido pasado, Pero aunque hay que un ver cómo baja chequeo. la pelota. Si no hay contacto con la mano, para mí es gol lícito. ver. Señoras y señores, hay gol del Ciclón. Ahora el VAR está chequeando. Hay un chequeo. Es gol, señoras y señores. Es ¡Vamos! gol. Lindo gol, ¿eh? Está ganando Cerro Porteño 2-0. Qué lindo 2-0 y va Dani Pérez a la carga. A ver Guaraní, a ver si se despierta. Cerro Porteño está ganando a uno de los mejores en la tabla, uno de los mejores en este campeonato, el equipo del Chiqui.
Te imaginas mete 4. El segundo del Cerro. Acuérdense de mí lo que dije, dice Alejandro Núñez. Y vio algo en el Martínez, en serio, por eso le Por algo está. y le puso en el partido pasado que no rindió, pero ahora en 26 minutos está siendo un hombre clave en Cerro Porteño, esa es la verdad. Increíble lo de Araujo, dice Freddy Román. ¿Qué es el R9? Ahí va jugando Aguayo. Aguayo le pelota atrás. El que está conquistando el esférico, es el señor Bruno Valdés. Está cortando con el gol Rey. Pero el descargo, ¿no vieron el descargo que él hizo también en los goles que hizo? Y Se- al- a nivel emocional, gritó con todo el tipo. ¿Cómo Claro que esperaba sí. este momento? Ahí va con todo el ciclón de Barrio Obrero. De vuelta pelota para Fariña. Mira por el costado izquierdo que va llegando León. La deja pasar a ver León. Ni por si acaso. Pilsen, encargante de la renovación, dice. ¿Sabés qué es? Lo cayó Franco. Que cuando ya no juegan nada, recién juegan bien. Y siempre así, mi rey. Pérez, León. Tomá, llamar al guardia, papá. ¿Qué No, quieren? no, Yo me y voy a ya. traer. ¿Qué quieren? Pablo, ¿y las cosas dónde quedaron? ¿Qué pasó? El guardia tiene, papá, tranquilo. Bueno, cállate, por alguna razón. Amigo de Coque. León. Diego. ¿Qué hay que traer algo acá? Hay que traer Lo que algo. pasa es que yo ya me mandó foto y ya pagué el delivery. Y Pero ya está todo, dice. No hay problema, dice. O sea, va a derretir, pues. Ah, va ¿Qué tocando y viene se detrás? viene con todo. Se viene Cerro Porteño, tocó Araujo, el tacón de Cecilio y se va. ¿Cómo practicaron esto en la semana? Sí, Creo sí. que se está empezando a ganar una dupla al menos en este partido. Cecilio Araujo. Bien Fariña también. Sí, Bien, está entró jugando muy bien. Aguayo también, muy bien. Está ganando Cerro. Saludos para Hoslip. Saludos para vos, mi querido Jos. Como bulo bulo, dice. Gracias, Hugo Rafa. Gracias, Hoslip, por seguirnos y por estar con nosotros en este partido. ¿Quién gana? Ahí va. Y Cerro Porteño 2-0. Cerro. Saludos para Nicky, se va de vuelta a la carga, el ciclón quiere el tercero y va con todo Rodrigo Gómez que va arribando por el carril derecho, vendrá la pelota al área, atención con todo, va el ciclón, pelota ahí está, sacando como puede Maíz, le queda el esférico de vuelta, a ver, mira el arco, Fariña, arriba y afuera. Muy abierto, muy abierto. A la pucha, hay todo, hay, ¡epa! Jugó Roberto Helado, qué categoría, ¿cómo jugaste? Marcos, vos decís que con esta victoria Cerro le está entregando el campeonato a Libertad. Vos sabés que sí. Lo cierto es que con esta victoria, por Vos el sabés que sí. momento, Libertad 36, Guaraní 32, Cerro tercero con 31, Olimpia cuarto con 29. Hasta Epa, ahora. Y queda mucho todavía. Hasta ahora. Queda mucho. Si Olimpia gana mañana, escala a la segunda posición con Guaraní, ya depende de la diferencia de goles. Ah, si Olimpia gana mañana, escala Sí. la segunda posición. Sí, va a 32. Si es que Guaraní pierde hoy. Si es que Guaraní pierde, queda con 32. Y Claro. si Olimpia gana, pasa a 32 también, pero hay que ver la ¿Y Cerro diferencia de cuánto goles. Cerro tiene 31 ganando hoy. ¿Y Libertad? Libertad tiene 36. Epa. Está Y difícil. el que está tiene duelo directo con Libertad de Olimpia. Diferencia de goles, Olimpia 8, Guaraní 4. Se viene la mayor pechada de la historia. Si gana Olimpia, pasaría a ser segundo en la tabla. Pérez juega rápido arriba, se le escapa. ¡Epa! Lo bajaron al hombre, no hay falta. Va arriba el ciclón de Barrio Obrero que viene, la bajó de pecho Araujo y va con todo. Araujo Sergio busca su hat-trick. ¿Quién diría? Ahí está jugando Mario López. ¿Quién lo diría? Vargas, que mira atentamente el juego y este es Araujo. ¡Oh! Metió caño Araujo. ¡Qué bien la hizo Fariña! ¡Tocó! Metió ¿Qué le caño. pasa a Araujo? ¡Qué locura! Volvió con todo Araujo. ¿Qué le pasa a Araujo? Había sido ese acordó que era jugador de fútbol. La gran Anthony. La gran Anthony. Sí. No entiendo qué dice Mr. Teens. ¿Vos entendés? Mr. Tenz dice, ¿cómo lo que por resultado nomás ya sé que Belén dijo que ganaba Guaraní? Y sí, vos dijiste seguro que ganaba Guaraní. Y por eso está ganando Cerro. Ah. ¡Ay, juego! Pelotas paradas para Cerro Porteño. ¡Qué simpático! Ojalá que el martes también jueguen así estos mercenarios, dice Freddy Román. Martes juega Cerro, jueves juega Guaraní. Y sí. Pelota parada. Atención con esto. Vendrá el esférico de Fariña al área y está. Pasadísimo. Pasadísimo. Ay,
Epa. No, ¿y vaso no hay? La señora Ah, Angélica. No era que suba el gol. No, pero digo por La señora Angélica ese, ¿eh? señora la tía. Ah, no, la madrina. Este hay que escuchar nomás ya, capé. Y de ahí, vamos a hacer- No. La madrina. La agua tónica, que la Aura. caloría, que no sé Revísate qué. la caloría. Ah, no tiene nada de grasas trans, papá. Tranquilo, pa. ¿Qué Dice... tiene que ver? Hay juego con las manos de Cerro Porteño. Qué malo sos, Mr. Teens. Mr. Tengs. Pense. Una vez más, Mufa Blue dice... Estás acá, Franquito, no te fuiste a Ciudad del Este, dice. No me permitió mi jefe. querido. Mentira, yo no fui. Ahí va a jugar. ¿Cómo que y se se viene enojó? Guaraní, pelota arriba. Salió Martínez. Muy temprano. Ahí gente. Martín. ¡Ey! Nada, seguro. Complicado, complicado. Coque se enojó, chat. El jefe Coque. El jefe Coque se enojó y no me pude ir. Hay salida para hacer... ¿Por qué me... Tapana, viejo? Hay que derretir, mira. No, ¿cómo que derretir? Va a venir. Tapana, todo cristalizado Tapana. todavía. Y se viene, y cierra Porteño, esta cosa Cecilio Domínguez, lo mira, Wilder Viera por el costado derecho, pide Rodrigo Gómez, que está, este Zaguayo, va frenando, se enfrenta por el costado izquierdo, ahí va una batalla contra dos, ahora va Aguayo siguiendo con el balón, Se metió Araujo. y va ¡Epa! cruzando, y está ¡Epa! Aguayo, y está, ¡Epa! pide Cecilio, Aguayo, saca la pelota, Romario Araujo. Ojo. Y se va a Cerro, manda al centro y está, Aguayo. Saca de vuelta a Guaraní. Pero Qué buen este partido, no- che. Este no es el cerro que vimos la vez pasada. Se despertó. Ay, Cobraron. cobra. Psst. Se despertó. Hay juego con las manos para Guaraní. Coque ya llegó de Buenos Aires, ya llegó. Por desgracia. 33 minutos. Solamente que tuvo que gestionar algunas cosas por aduana ahí. ¿Qué? Sí, la agarraron. Tenían que serio? pagar pensión. Ahí va Alcides. Espectacular. Juegan. Pérez la mete atrás para Maíz. Juega contra Luque Libertad. Ahí va la pelota al área para Pérez. A ver, Martín. Ese. Llega Guaraní. Está ¡Ey! William ¡Ey! Fernández que no puede. Espectacular. Ay, ¿Vos no vas a querer, nada, Dan? señor ¿Vos no vas a Dan. querer? Ay, pelota. Trae por tu taza. Ay, no, señor Dan. Qué Señor amable. Dan. Señor Dan, pásale al señor Franco. Ahora sí, la mitad, A ver. tiempo. Sí, no te preocupes, yo sigo. No te preocupes. Marcación, güey. Vas a sacar. Alexis Martínez. Bueno, ¿cómo? Algo me dijiste que le di la falta. Bueno, otra vez. Y sí, A propósito. ya está cocido, dice Juan Paredes. Ya, un cocido donde yo quiero irte para tomar cocido negro. A mí Cocido. el negro me gusta. Salida. Obviamente. ¿Qué cosa? Ah, mira. Qué amable. Yo, dale a Pablo ese, yo todavía no. ¿Tú crees, Pablo? Levanta la pelota Alexis Martín Arias. Arriba el balón, buena pelota que le llega por el costado izquierdo a Fariña. No alcanzó. Cocido con Chipa con Bellú, El dice. gol de Sac y claramente el gol de Shaka. No, no voy a decir eso. O sea, así con tu... ¿Cómo es? Yo le quiero mucho a ella. A Lola. No, no es Lola de Carril. Ah, no, no fue ella. No. ¿Quién fue? ¿Cómo se llama? Merchi. Merchi. Margalot. Margalot. Ídola. Después está Es otra jugadora de que hockey. es una locura de la chica. Que tiene rulitos. Y relata muy bien. Y es la que le culpa, Sí. a la que le culpan que no es, que la del gol de Shaq ella no es. Sí. No, ella es crack. ¡Gol! Dice. Ahí va el toque. ¿Cuándo sale Maíz. la- Ahí va William Mendieta, dejó para Fernández, se mueve Alcides Benítez, va Fernández para Alcides, va apoyando por el costado derecho, ahora Dani Pérez, Pérez con la pelota, Pérez que retrocede, va jugando ahora Mansur, va el número 7, va al remate, un buscapié y va la pelota, todavía no se escapa, se viene el toque de Fernández, hay tiro de esquina para Guaraní. No cobró córner. Marcos es fanático del toque y de Manolito. Ni en pedo, yo soy más de Mr. Steven, bro. Gracias, Franco, por el helado. Hay salida, perdón, hay tiro de esquina, eso era tiro de esquina para Guaraní. Fernández que la va colocando, la deja para Mansur, tiro de esquina, peligro total,
Veremos si López está encendido. Veremos si Fernández puede marcar su gol. Carga Mansur. Se mueve Diego Fernández. Viene el centro al área. Salió Martín de mala manera. Se enoja Martín. Se enoja completamente. Y hay tiro de esquina de vuelta al sol. Está molestando el portero. Está ganando Cerro 2-0. Hay tiro de esquina. De vuelta ahora por el otro sector. La coloca Fernández Diego. El sol que molesta y encandila a todos. Se ve de fondo el Cerro Lambaré. Hay tiro de esquina. Está cerquita. Ahí está jugando William. Mendieta que la deja para Mansur. Mansur que Lindo. adelanta para Fernández. Va Dieguito. Atrás la pelota de Diego. La mueve Dani Pérez. Mira el área. La mete ahora al área. Viene el cabezazo para Fernández. Saca Cerro Porteño. Quiere salir de ajuste. Quiere salir del aprieto que está metiendo Guaraní. Ahora el ciclón de Barbero y bien lo hace. Qué bien la va transportando por el costado derecho. Wilder que no pudo hasta ahí. Si Franco invitó el helado, está bien frío. Dice Corbalán. No sean así con Franquito. Hoy nos invitó la merienda. Che, metió gente guaraní. Sí, metió mucha gente. Hay mucha gente en Sur, ¿eh? Ahí va Fernández dejando la pelota ahora para Alcides. Benítez. Va Benítez. Pide Diego. Pelota arriba para Fernández. Saca Matías Damián. Pelota que no se escapa ahora del rectángulo de juego. Y va Dani Pérez. Pérez que va a mandar al centro al área. A ver quién llega. A ver quién llega. La baja Diego Fernández. Viene el centro. Ahí está. Saca la pelota. Vámonos. Cerro Porteño. Y busca de vuelta de la mano de Maíz, tocando al Alcides Benítez. Mira Agustín Mansur y qué bien la bajó y va cayendo Fernández. Cayó Fernández, cayó Fernández, cayó Fernández. Cayó Fernández, cayó Fernández. Cayó Fernández, señoras y señores, en el área. ¿Uno penal? No. Está que arco. Salida de portería. Espera un poco, a ver. No. A ver. Quiero más. Porque vio no poner la cámara en Marte nomás ya. Belén. Abajo. Nada. Piscinazo. Yo pensé que abajo le agarró, ¿eh? A Mira. ver. No. No, mira. No. No hay penal para Guaraní, no hay Se penal. tiró el tipo, se tiró. Salida para Cerro Porteño. No hagan nada. No es penal. Buena onda los muchachos, dice. Buena onda, Corbalán. Gracias, Corbalán, por comentar siempre realmente. Siempre está Corbalán. Este es el Red Velvet. Sí. Velvet Red. Ahí juega con las manos. Toca. Ayer le metí en el 4D. ¿Vos crees? Ayer le metí en el 4D a ese. ¿En serio? Sí, jugó ahí. Pasale, puedan, pasale. Utilidad, la jaula. Ahí va jugando y saliendo Guaraní. Pelota que le queda al ciclón de Barrio Obrero. Después está otro que el Uy. pistacho. Ese no me gusta. ¿Qué? Pero ayer probé más o menos. Herminio Martínez, gracias por seguirnos. Valdés atrás retrocede con Martín Arias. El pistacho sabor, el pistacho del Fortinungat 4D. Vea, ese. Sí, de ahí justamente ayer probé. León, Diego, León la mete al medio, que bien le quedó y se viene Fernández, cortó Quintana. Defendió. Marco, tu pelo huele a ¿Eh? Ahí va al centro Bacon. de Pérez. ¿Por qué? Alan Olimpista. Era Soso, dice que. Ah, ¿en serio? Pero Alan Olimpista. Nada que ver. A panceta, güey, el tipo lo hizo. Se viene con todo. Está rica la Ahora Guaraní tocando al Alcides Benítez. Ahí se va escapando la pelota Belén. Mañana con la remera limpia para el partido. Dice Alexis Gómez. papá. Claro que yes. Tapana ese. Tapamos ya. Dale, Pablo, dale. Pablo. Claro que. Y tapa saliendo Cerro Porteño. Y se va de vuelta el ciclón a la carga. Va Araujo. Sacando Guaraní. Está en terreno del conjunto de Cerro Porteño. Este es Agustín. Uy. No pudo en esa comandar la Ahí pelota está. y se viene ahora Lindo. Maíz. Tocá. Maíz. La perdió Maíz. Tocando a Araujo. Wilder Viera que sale. Se viene Cerro Porteño. Acelera y va el 10 con todo. Este es Cecilio Domínguez cabalgando Cecilio. Este viene la Qué pelota. lindo Ahí está Cecilio. Cecilio la va a pegar. No. Pero qué lindo pase. De Aguayo. Tocando.
Ahora va con todo de vuelta. Gabriel Aguayo se coloca el 17. Media vuelta. Deja para Fariña. Cobró. ¿Cobró falta? ¡Falta! ¡Falta! Pelota parada para Cerro Porteño. Pelota parada para el Ciclón. Busca el tercera. Busca el tercera. Cerro Porteño. Falta. ¿Tu voz es normal o es autotune? Pregunta. ¿Quién dijo eso? Ahí preguntó Juan C. Paredes. Es pariente del toque. Es natural su voz. No sé dónde está el mensaje. Es normal, Juan. Juan querido. Epa, ahí Nada. puesta. No hubo mano. Ahí puesta. No es mano. Pelota parada para Cerro Porteño. Le vemos a los likes. Tapa la pantalla. Dale, conectate. ¿Qué pasó ahí? López con ¿Amarilla Wilder para quién? y la está mirando a Martínez. No, Ahí mal está. le dijo. ¿Eh? Ahí está, amarilla. Amonestado Martínez. Se Martínez. enojó, Siempre tiene una característica Martínez para hablarle al juez cuando está muy nervioso. Se enojó. Jiménez en el arco. Marcos le va a pegar ahora. Cerro Porteño busca el tercera. ¿Dónde? 42, 43 ahora. Barrera de dos hombres. Va la pelota de Fariña. Jiménez con los puños. Saca rápidamente Mansur. Le queda el remate arriba y afuera de León. Medio inseguro el arquero de Guaraní. Es que vos siempre estás en la banca y después te dicen que tenés que entrar de titular. De la nada. Sí, no, Qué difícil. También. Difícil, se habrá cagado, obviamente, como... 26 minutos de entrada. Sí, 2 goles, pero bueno. Los 2 goles espectaculares. No, claro, golazos. ¿Ah? Espectacular, usted juega. Este es Guaraní, saliendo el indio, tocando y va Dani Pérez. Arriba para Alcides. Hay lateral y juego para Guaraní. Tapa la pantalla. Tenemos que llegar a 10.000 por lo menos antes que se vaya este primer tiempo. Dale chat todos. Dándole like a la pantalla. ¿Usted va a merendar en el entretiempo, Marquitos? No sé. Tiene que hacerlo. Caballero, gracias por seguirnos. Este es Diego Fernández. Se mete, dibuja diagonal. Fernández, pase de 3 dedos arriba. Sacó. Y la saca. ¿Cómo puede? Dale, tap a la pantalla todos. Dale. Claramente. Tap. Rápido. Tenemos que alcanzar los 10K. Dale que se puede. Tiro de esquina para Guaraní. Qué peligroso esto. Se mueve William. Va a levantar la pelota Diego Fernández. Ahí en el piso. Hay alguien que ¿Qué quedó pasó? sentido ¿Quién está en el piso? en el suelo. A ver quién será atendido. ¿Es de Guaraní? No se lo logra ver, es de Cerro Porteño. Uy, es jugador de Cerro, Gabriel Aguayo o el León, porque tiene las 7. Es Gómez. 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 32. Rodrigo. El Rodri. Estaba sentido. No sé qué pasó. No sé si chocó. A ver, vamos a la repe. A ver. Gracias, caballero, por seguirnos. Gracias, Jorge. Gracias, Ronald. Le metió un... más o menos. No le hizo nada. Levántate y jugá. Ay, tiro de esquina de Guaraní. Se vendrá la pelota al área. ¡Qué peligro! Atenta a toda la gente de Sur. A ver. ¿Qué acontece ahora? Belén y Suman y Resta ahí. No, quiero que siga Dani Villa. Dale, y vos ni Suman y Resta en el No chat. me digas nada. Tiro de esquina al área. Busca y está. ¡Sacó Cerro! Gracias, Lu. Porque tenés que hacer como Lu y compartir el like si querés sumar, mi querido Dani Tienes que Villa. ignorarle nomás a la gente mala onda. Epa. Ya aprendí a hacer eso. Mala Malao. Cerro el mejor, dice Tinka. Sakura. Tinka Sakura. ¿Qué gritaron los Guaraní? A ver. Pedían mano, parece. Pedían mano los de Guaraní. A ver. Vos sabés que... Tapa la pantalla, dale. A ver. Desde la GoPro del. No, nada, hecho. ¿El de Cecilio? De Chequilio. No. Pecho. Chope. Jugó Roberto Chope. ¿Será? ¿Por qué quieren robar, Cerro amigo? mejor, dice. Belén, ¿tenés novio? Pregunta Juan. No. Ay. A ver. Bueno, y ahora miran la falta, pero después. Fuerte la entrada de Dani Pérez. Mira la que le hace el Willy. Qué tremendo. ¿Qué hizo? ¿No viste? Le metió un rodillazo en la cabeza. Ay, güey. ¿No viste? No.
Salida. Si había un mínimo contacto de la rodilla de William Mendieta con la cabeza de Cecilio, ahora mismo ya estar tirado y va a pararse el Y juego no por viste 5 esa minutos. bueno. ¿Cuánto se juega? ¿Por qué ¿Dos no más? viste? No vi. Y bueno, 3 minutos yo no más. sé qué es. Ahí va Cecilio. Va la pelota arriba. Busca en zona de disparo. Cerro Porteño. Quiere apropiarse del balón. Conquista la pelota. Fariña le pega. ¡Fuera! Se Correr. desvió. ¡Ay, Hay Carlos! corner. Dale, tap. Ya faltan un minuto nomás ya para que termine. Tenemos que llegar a los 10K. Dale. Estamos a 2000 nomás, dale. Todo tap a la pantalla. Ah, porque ingresó al campo de juego, me parece que lo de Claro. Lo de Diego Martínez. Entró él así, se olvidó. Dale, tap, todos. Entró a la cancha así. Cerro está jugando, Tinka. Cerro está jugando. Juega también el martes por Copa. Sí, martes. Vos no viste, ustedes no vieron. Ahí viene la pelota al área, está Oye. Luca Quintana. ¡Ah! Cayó Quintana, saca Guaraní. ¡Qué peligro! Se va a terminar la primera etapa. Faltan ataques. Dale, chat. Tap a la pantalla, dale. ¿Qué día juega Cerro el martes? El martes 13 y el miércoles 14. 9:30 de la noche. Sí. El miércoles 14 juega Olimpia. Sí, señor. Y el jueves juega Guaraní en Avellaneda. Espectacular. Hay salida para el conjunto de Guaraní. Saliendo Agustín Mansur tomando la pelota desde abajo. Se va a acabar la primera etapa de este partido, señoras, señores. Final. Lo Final. finalizó Derlis López. ¡Ay, descanso! No, yo no le voy a meter. No le voy a meter. Bueno, le Para vos. Voy a tomar agua, mi rey, porque me duele la garganta, chiquito. Permiso. Qué bien. ¿Qué le pasa a Cerro, chat? Sí, estaba ahí. Se ríe Pablo. Mete el auto y vele. Qué bien, Cerro. Belén, ¿Qué pasó? sorprendía el nivel del ciclón. Sí, Qué raro, ¿verdad? pero realmente... Qué raro. ¿Y por qué es raro? Es totalmente un cerro distinto a lo que... Así de la nada. A lo que vimos el... Te esperaba que iba a ser un esta semana en desastre. Libertadores. Esperaba lo mismo que en el partido contra Palmeiras, pero claramente que tenga jugadores, o sea, que vayan de titular jugadores que no estuvieron en el partido pasado, por ejemplo, sumó mucho. Yo creo que ahí tiene que ver también con lo que pidieron los hinchas, porque viste que le reclamaron mucho a Martínez porque no jugaba Aguayo. Bueno, lo de Araujo que sorprende, nadie pidió por él realmente. Yo creo que nadie pidió. Pero Fariña. Sí, Fariña sí. Yo creo que el están arquero. jugando. Creo que hay jugadores que tienen más ganas de jugar que otros. Y pues, Creo que hay jugadores que tienen por lo menos más posibilidades de correr que otros. pero así luego tiene que ser, Franco. O sea, Y eso es tú lo que- no te corrías de estas. Pachi tampoco. no, y Cecilio también. Sorprendentemente Creo que sí. hoy está jugando muy bien, está teniendo una muy buena presentación, pero así luego tiene que ser. Yo siento que el jugador que está en la banca de suplente tiene que tener esa mentalidad de que conmigo puede cambiar el partido, de que con mi presencia en campo de juego Cerro puede rendir mejor. Esa es la mentalidad que tiene que tener el jugador y que se tiene que demostrar y ver en cancha. Y es justamente lo que estamos viendo con el caso de los jugadores que mencionamos. Pero sí, estoy sorprendidísima con Araujo. En 26 minutos hizo Dos dos goles. goles. 2 goles. Y Cecilio, que está teniendo una muy, muy buena presencia con las asistencias que está realizando, ¿verdad? También que fue uno de los más recriminados en la semana. No, pero. Si te recriminan es porque puedes dar más. Claro, también. Cecilio puede dar más y está. Y mucho más de lo que está Mucho haciendo más, ahora mucho también. más. Me sorprende lo de Araujo. Entiendo que. Están jugando los que tienen ganas de jugar. Están jugando los chicos, está jugando Aguayo, está jugando Fariña, está jugando León, está jugando. Quieras o no, capaz Araujo está buscando también alguna forma de reivindicarse. Están jugando gente que tiene ganas de jugar por lo menos. Así es. Eso es lo que yo creo en ser. Sí, acá están diciendo, Anaí dice, difícil era jugar así desde un principio, dice. Y bueno, ¿y qué le vamos a hacer? Pero yo estoy viendo un Cerro distinto. Es más, Cerro tenía la obligación, bueno, tiene aún la obligación de ganar hoy para seguir en lucha por el campeonato, meterse ahí entre los primeros, o al menos entre el segundo y el primero. Y la obligación de ganar el martes como sea en Lima.
Este equipo Sí o es muy sí. bueno. El que está presentando al menos en el primer tiempo ante Guaraní es realmente muy bueno. ¿A quién rescatás? Aguayo. Aguayo está Rescatás a Araujo. desbordando totalmente Rescato por Fariña, rescato este chico Gómez, lateral derecho. Araujo a ver, yo Y- le pregunto al chat, ¿se animan a poner a Araujo viendo el primer tiempo del partido el martes de titular? 45 minutos le quedan. Hizo más ya que quién? Que muchos, Que Chico da Costa, por ejemplo. que muchos. En 26 minutos hizo muchísimo más que Chico da Costa. El fútbol se mide por momentos. Si tiene un buen momento, es para jugar. Y sí. Tiene 45 minutos para seguir demostrando. No dicen acá. Y es un burro de Ana Pedal. Se merece también el hate. Acá en Twitch están diciendo no, pero si juega así, sí. Están diciendo que bien que juegan los verdaderos jugadores, dice CCP. Araujo ya hizo más que Cecilio en 2025. ¿Quién pio es ese tal Araujo? Dice. Torres con Araujo. El que llegó podría ser. Cabullo. Torres con Araujo, dice Ara Bobadilla, ¿eh? No sé. Quiere. Pero, ¿cuánto ayuda el arquero guaraní en los goles? Vos sí que ayuda mucho. Vos sabés que este es un golazo el de Araujo. No, es un golazo. La jugada del gol es el que se evaluó en el VAR si era mano o no. Sí. Pero lindo gol fue. Lindo gol. Oyerama Araujo, dicen acá en el chat. Y era obvio. Se despertó Araujo hoy, dice. No, yo creo que... Bueno, no. Guaraní, nada. Torres titular para el martes. Debería de. Sí. A ver, Araujo no vimos todavía. Yo creo que podría dar más. Para eso se lo trajo ahora en el segundo tiempo. Es un Araujo totalmente distinto a lo que vimos el miércoles. Porque el tipo no podía tocar una pelota el miércoles. Hizo más goles que Benedetto. Tenés razón. Más goles que Benedetto. Imagínate. Es real. Ahí están diciendo en el chat también. Dice, vamos Cerro Porteño, el Club del Pueblo. Caullo, te sorprendió porque metió a Araujo. A tu cara no puede ser. Y claro que a mí me sorprendió. Acá reaccionamos en vivo y me recontra mega sorprendió de lo que vimos de Araujo. Cualquiera que tiene más goles que Benedetto, dice Evex. Hizo más que Benedetto, están diciendo todo. Eso es para mí, Dan. Qué grande, Dan. Señor Dan. Ay, no me trajo gaseosa. Gracias, señor Dan. Es un ídolo, es un ídolo. Pero me sorprendió. Yo tenía más miedo y más respeto a Guaraní. La verdad. Tenía mucho más cagazo. ¿Estaban todos los titulares? ¿O no? Aparte del arquero. La mayoría está. La mayoría está. Nico Barrientos lo que vi que está en la banca de suplentes. Que últimamente venía de titular. No sé si está tocado o algo así. Mira, apareció Emi Pereira, que siempre comenta en nuestro TikTok y dice, hola Belén y Franco, ¿cómo va el partido? Ya sé que 2-0, pero ¿cómo le ven a Cerro? Tenés tu opinión. Totalmente cambiado. Otro cerro. No. Es Raro, otro Cerro. Raro, Te juro. Franquito se hizo realidad lo que dijiste la vez pasada, pero no en la Libertadores. Literal. Hasta el debutante de Cerro ya metió y Memedeto aún no, dice. Qué grande, un Caullo vacunando a Guaraní. Bueno, falta el segundo tiempo, hay que ver. Yo creo que por lo que vimos en los primeros 45, Cerro tiene muchísimo más aún para ofrecer. Entró muy bien, se plantó muy bien ante las líneas de Guaraní. Si bien Chiqui igual estudió alguna que otra jugada de Cerro, pero está haciendo más equipo, está haciendo más colectivo Cerro Porteño, al menos lo que vimos en este primer tiempo, dice. ¿Por qué, Pio, este equipo no juega siempre? Dice Fran. Porque había sido jugaban bien. Dice, saludos Natu. Legalmente, acá está el debate. CCP dice en TikTok, legalmente, de balde vino gatitos ahí. No. ¿Qué pasó con el arquero, por favor? Dice Natu, pero ¿de quién? ¿De Guaraní? ¿De Guaraní? No se sabe, yo no vi. Hoy se le cambió. A último momento. Al arquero de Guaraní se le... Poneme la hinchada de cerro de fondo. Al arquero de Guaraní se le cambió a último momento de onda. Imagínate, vos sos suplente de Guaraní. No suplente, No, pero tercer algo habrá arquero. pasado. Algo habrá pasado.
Ahí creo que volvimos. Sí, ya volvimos. En TikTok. Dice Franquito, sé realidad lo que dijiste la vez pasada, pero no en la Libertadores, sí. No entiendo. ¿Te acuerdas que yo dije que me gustan las historias de que los jugadores vuelven, y que vuelve Araujo, y que vuelve con gol? ¿Te acuerdas que tiré? Vos tiraste esa. ¿Te acuerdas? Vos dijiste que entra y mete un doblete, algo así dijiste. Pero por la Libertadores. Sí, pero se cumplió ahora. Se cumplió ahora en Copa, de primera. Dice... Se lesionó el calentamiento, acá está. ¿Estás viendo? Ujú. Está sin arquero suplente Guaraní. Si a Guaraní ahora mismo se le lesiona a su arquero, tienen que entrar un jugador de campo. Hija de mí. ¿Quién habrá practicado? Dice Piris por Viera nomás, dice Ara. O sea, quiere que entre Robert Piris. Sí. Robert Piris. Aguante Cerro toda la vida, dicen acá. Hola Belén. Y Caru Franco, dice Freddy. Estoy tomando gaseosa. Está jugando Bruno Valdés. Cierto. Al fin un equipo ofensivo, dice. No le vi mal a Bruno Valdés. O sea, no le vi luego. Así que si no resalta mucho su nombre, hoy tiene un laburo silencioso o correcto. ¿Cuáles son las últimas remontadas de Guaraní? Acá Emi tira un dato. No recuerdo. Remontada de Guaraní. Igual con este resultado, Guaraní está... Y en Potosí está 2-0 abajo. Cierto, empate. Tenés razón, Pablete. Gorda Costa. ¿Cómo estás? Tenés razón. Acá dice... No tiene Gaspar ahora Rodríguez. Calentamiento. Eso Se dijo. lesionó, están mencionando. Rodríguez, el uruguayo. El arquero de Guaraní. Qué linda sos, Belén, dice. Gracias. Hola, hola, hola. Hola, B17. Zapac tiene que ser el nuevo papa, dice. No, estamos bien. ¿Te gusta el nuevo papá? Ya le investigaste bien así todo ya. Bueno, TikTok así. no, yo me quedo con Francisco. Francisco, bueno. ¿A ustedes les gusta el nuevo papa, gente? No, hola, vamos a hablar de fútbol. Perdón ¿Cómo por va salir del fútbol, pero resultado desde Valencia, Spain, dice. 2-0 gana Cerro, pero el 2-0 es más mentiroso, dice el gordo de Acosta. Vamos, Ciclón, están diciendo. Cerro está jugando de una manera increíble, pero si no te das cuenta que es Cerro y que estamos pasando por un mal momento, pues este Cerro está jugando bien. ¿Qué pasa? Que esta es la típica de Cerro que juega, es una maravilla, cambia un tiempo, después hacen 2-3 suplentes entra Iturbe, entra, no sé, y en Morel y te funden el partido. Podemos decir, Eso a mí me da miedo. podemos decir bueno, muy bueno y excelente en la votación. Vamos a arrancar por el arquero mientras. Normal. Martín Arias. Normal. Bueno, Normal. Bueno, bueno. Porque hay bueno, muy bueno y excelente. dale, bueno y malos. Bueno, Martín Arias, gente. Ustedes dicen bueno, muy bueno o excelente. En Twitch también. El arquero, primer tiempo. Bueno. Gómez Villalba. El por derecha. Rodrigo, Sí. muy bueno, me gustó el laburo del chico, muy bueno. Muy bueno. Bruno Valdés. Bueno, Yo no le vi jugar mucho a Bruno Valdés, la verdad. Pero bueno. Quintana. bien, correcto. Lucas Quintana. Bueno, Bueno. Diego León. muy bueno me está Muy pareciendo. bueno. Aguayo. Muy bueno. Para mí, excelente. Decirlo. Sí. Muy bueno por mí. Muy bien. Wilder. Bueno. Bueno, Pérez. Matías en el medio. Sí, Matías Pérez. Él no metió el pase que termina bajando a Guayo. Ese pase de 20 metros que termina bajando a Guayo. Sí. Era Si él. es él es muy bueno, pues no es su puesto y hizo un pase de la gran puta. Alexis Fariña. Excelente. Es verdad que está en la frontera. Muy bueno y Ahí, excelente. está jugando bien. Cecilio Domínguez. Muy bueno. Muy bueno. Dio una asistencia. Y Araujo. El mejor. Ea. El mejor luego, dice. Y él es el mejor de ese rato ahora, en este partido por lo menos. Wilder y bueno, hey acá. Nicolo. Belén se lesionó Pelé, dice. Hace rato se lesionó. Pues ya murió ya. ¿Quién es? No. No, y murió ya. Ese es Pelé. No hay otro. No hay otro. Está hinchando. Vos sos malo, Pablo. Vos no me cuidas a mí. Yo no entiendo de qué se ríe. No, vos Porque tenés que cuidar a tus compañeros. Es un mal educado, él es Nicolo.
O sea que ¿Vos sos Nicolo? Escribe por el chat, Pablo. YouTube. Estamos administrando pues para que veas el chat y elimine ¿Se murió gente. ya? Gana Cerro Rubia, 2-0. Hola, ¿qué hace Javier Prieto? Un cambio nomás quiere Ara. A mí me dan miedo los cambios. Todos son los típicos partidos que Cerro juega Yo te demasiado bien. ofrecí maleducado. Yo te ofrecí maleducado. Porque tenía. Así sos. Te ofrecí un té, Marcos Morel, para que vean cómo es mi compañero. ¿Verdad que yo le ofrecí? De ahora más solamente una relación laboral. Ya no más amistosa. Hola, hola la gente. Por favor, escríbanos en TikTok mientras desde donde nos están viendo. Vamos a tirar los comentarios. Teatear mi Gana predicción. Cerro Rubia, dice. ¿Sabes lo que a mí me da miedo? Yo no voy a dar predicción. Este es No, jugador. no. Yo le así lo que me pasa a mí. Con Cerro y cuando juega bien. No me tachen de que soy un argelado, soy un plaga, soy un pesimista, pero Cerro cuando juega bien, en el segundo tiempo, arranca, buen partido hizo, excelente, cambiado, el nuevo fútbol, hace 2 cambios, ponerle que le mete a Iturbe y a Morel, y se funde el partido. Es la típica que le pasa a Cerro Porteño, y eso es lo que me da miedo. ¿Entendés? Espera, está Sí. cargando Cerro, no ¿Entendés? puedo Se duermen, dice la muchacha. Bueno, segundo tiempo que ya va a arrancar. Todos los jugadores de Guaraní ya se encuentran. Ya se encuentran. creer. Pero acá dice mañana el clásico. ¿Qué clásico? Hola señora, ¿qué tal? Las amigas, las señoras. Amigas, te voy a pedir que me Varias conecte. amigas. Acá solo por Viera. Acá solo Viera por Piris en realidad. ¿En Dice- serio? Dice, ¿cómo está el partido? Está ganando Cerro Porteño 2-0. Ah, el de Barcelona Real Madrid, claro, 11:15 de la mañana, tenés razón. La liga mañana Ah. es 11:15. Y Último partido de se Ancelotti, va, puede se va. ser, ¿eh? Que se vaya, muchas gracias por todo, ya está ya. Muchas gracias No. por todo. Muchas Éxitos. gracias. Se viene Derlis Rodríguez. Éxito por Ancelotti, gracias. ¿Dónde calientan los jugadores? Yo Hay pensé un que costadito. estaban diciendo Luqueño Libertad por el clásico. Por favor, no seas mala. Franco, Pachi es pendiente, va a ser Cerro hoy. Y no, gracias. Y a Dios. Pachi todavía no está en cancha. Eso es lo que me da miedo. Vamos, Xavi. Cambio, entra Pachi, Iturbe y... Derlis Rodríguez, ¿Te el que está imaginas? calentando, que va a prepararse para ingresar. Ahí está el público de Cerro, ahí está el público de Guaraní. Gracias, Celso, por las rosas. Gracias, Celso. Tapa la pantalla. Bien, 11.000 ya. Bien, chat. Ahí está Chico. Ahí está Rodríguez conversando ¿Quién con va a salir? Martínez. Menos ganas de jugar. Sala tiene Guayo. A Mirá las ver. indicaciones que le da Martínez a Fariña. También. ¿Será que sale Aguayo de la cancha? A ver, llega Rodrigo. Bueno, va a arrancar la segunda etapa, señoras y señores. Sin Aguayo. Hola, Neri Almirón. Era Viera, dice Ana Bobadilla. Enojada. Chico Discoteca da Costa. Nunca voy a entender los cambios de Martínez. Pero, ¿por qué Aguayo? Aguayo me imagino, ¿verdad? No está él. No está Aguayo, Y ¿cierto? Aguayo él fue de los mejores. Cierto. Explotó Piñatares. Bien. Bien, Neri. Aunque espera que están llegando los jugadores allá atrás. Tranquilo. Ahí no están todos. A ver, un poco. Ahí está Bruno Valdés, por ejemplo, todavía no vas ahí. ¿Y Aguayo? Sale. Ahí está Bruno. No, Aguayo, estoy seguro. Ahí está. ¿Dónde? Ahí está Aguayo. ¿Quién sale? Oh, sí, es Aguayo. Vamos a ver. Cerro tu papá, dice Diana. ¿Qué tal, Arias? Hoy llegué tarde. Y realmente no tuvo... Bueno, tuvo un remate de Fernández del Queso. ¿Cómo Pio Derlis va a perder? Se trabó Pio nuestro TikTok. Mira, acá me parece así, pero no sé si se trabó. Pero... Ah, no. No. Se trabó, está bien. Perfecto. ¿Quién sale? No, Dale. dice Araujo. Cumplió y ya. Le quitó a Araujo, ¿eh? Para que Dos aprenda. golazos. Y está bien para que no haga una cagada en el segundo tiempo. Ahí en Larisa. Y la caripela. No, esa mirada son las más peligrosas. El boludo. bigotín, ¿eh? Esas son las más peligrosas a veces. Ahí no tenéis que jugar. No.
Desde Mingaguazú, Altos Paraná, dice Celso Alonso, qué grande. Habla como por experiencia. De la chore. Ah, Claro que de tanto tropiezo que, hija de mí. Algo, de alguna manera tengo que aprender, boludo. ¿Cuántas veces me cornearon? ¿Verdad? No, ¿por qué me así, Marco? Es cierto, coge viejo, a la pucha ya. Marco, Sale el Cerro William Guaraní. Mentita. William Mentita se va. William Mentita se va. Rey, Ya fuerza, está. Ay. En pleno Cerro Ahí Guaraní. salió. Ahí de Franco me mandó un saludo, dice Franco. Saludos, puto callo. Marcos, la voz de la experiencia. Sí. Seremos compas de elenco otra vez, dice. sí, es actor. ¿En serio, pero? Sí. Levanta la pelota y arranca el segundo tiempo, señoras y señores. El búfalo de tu ¿Cómo que el búfalo de por búfalo, el búfalo de todo. ¿Algo de falta ya? Falta y está muy sentido el hombre de Guaraní. No. Copia el búfalo. Muy sentido. No, pero Praderli entró ya. Ay, güey, apenas entró ya amarilla, dice. Anina Ay, está, dice. pero le dejó sin riñón. Un beso grande para Belén, dice. Gracias, Rubén, igualmente. No hay más gaseosa. Acá hay, amigo, toma. Tirámela. Sí, te invito. No, es tuyo. Y yo te invito. No, voy a tomar uno. Hoy nadie acepta lo que trajiste. Y algo más. Sí, el martes yo voy a traer cosas y no les voy a invitar. Y comimos con tu pizza la pasada, sin problema. Y yo les invito cosas Y sigue la teoría de que Marco Morel es el único que nos invita. ¿Será esto una leche? ¿Qué será? ¿Qué marca, verdad? No creo que sea la... ¿Qué marca es este? ¿Quién sabe, verdad? Café. Cocido negro. Tiene Este todo, es ¿verdad? Cocido, miel. Miel negra. Ahí está, muy sentido quedó, muy sentido quedó maíz, muy sentido. No, Nati, encima Coel entró en el primer tiempo. Oh, Uma toma ya le pide cambio. Ah, Nina, dice. Ex Cerro Porteño encima otra vez. Gran plata, maíz. No hizo nada en Cerro. Gana Cerro 2-0. Ah, Nina, te profesora, estamos tardando mucho. Ahora, profesora, dale Bueno, nada. algo. Ahora, WhatsApp, ya me quedé en mi casa. Recibe asistencia, tiene que retirarse del partido. Café con espuma No, parece espera. Coca-Cola en envase de 3 No, litros. jamás. Le quería cuidar. Aguante ese, ¿eh? No me puedo decir que aguante. Ah, pero aguante ese será. Ay, tu sobrino. ¿Qué pasó? ¿Viste todo? Opo, hija. Tiraron 3, 4 marcas, tiraron. Malo sos que vos no me avisás para hacer tu material en esa tienda. ¿Por qué vos? Vayan, pon el Instagram, en el TikTok de Marcos. Vos le diste like, yo le di like. Obvio. Vos Yo repostaste. le apoyo a mis compañeros. Pelota al área de Guaraní, está. Cruzó. Ay, aníate. Un saludo para la gente y tiró una pelota. Si Belén trajo la gaseosa, sí o sí, tiene algo. ¿Eh? ¿Por qué, pio? Y Cao Blue. No, ¿estaba adelantado o Ahora vos no? me viene Pablo. Pablo, Guaraní, siendo Guaraní, ¿cómo te va a meter 2 goles Araujo? Dice Víctor Méndez. Va a levantar la pelota Martín Arias. Qué lindo sábado que tenemos, ¿eh? Qué lindo. ¿Alguien me cuenta quién es el 9 de Cerro Porteño? ¿Quién es el nueve? Cecilio. Cecilio, porque salió ahora Hugo. No, es Cecilio. ¿Quién es? ¿Quién es? Espera un poco. Vamos a ver por la lista. Espera porque... ¿Quién es? A ver, Y Cecilio, güey, amigo. ese es el 18, amigo. Pilsen Y Blue. 10, ahí arriba, 9, Cecilio. Me gusta ese Cecilio. Pilsen Blue. Gracias, Alexander. Te voy a Pilsen Blue. Ese créditos es Cecilio, ahí tú. en mi Instagram. Pilsen Blue. ¿no? Cecilio es el 9 hoy, ¿eh? Ahí va jugando este es Aguayo, pide Derlis Rodríguez, va Aguayo, Derlis Rodríguez, la deja ahora, vendrá la pelota de Rodrigo Gómez, Gómez que mete al medio, interior ahora para Wilder, Viera que va mandando la pelota que bien se abre, Diego León va el hombre del Manchester United, este es Diego León, ay, lateral. No sé, ya te creé, Bonde, cuando decía así. ¿Por qué va? Ahí va el hombre de Manchester United. Y así, más El adelante. purete, papá. Así va, adelante va a ser así, Bien, papá. yo confío en vos, Marco, aunque no aceptes mi té. Claro que sí. ¿Eh? ¿Por qué, vio? Ahí va, saliendo. Es que el té que vos tenés no trabajo con esa marca. Dice Va a jugar el Cerro Junior. Porteño, atención, qué peligroso. Se viene el ciclo de Mario Breno, buena pelota al medio. Sacó ¿Y Guaraní. por qué cuando Araujo metió gol no dijiste el ex Barcelona? Es cierto. Quiero saber Sí, nomás. qué falta de respeto de mi parte, sinceramente. Dije que se puso a bailar en la cancha, maldita. Lateral de León, arriba la pelota del Cerro Porteño en el Arsenio Rico. Está ganando el Ciclón por 2-0. Salida para Marco Jiménez. 134 personas
Farraujo, dicen los muchachos. El ex Roma Iturbe. Ex Roma y Turbe. Ex. ¿Y Bruno Valdés era de? Ex América. Ex América. ¿Y Cecilia es América también? Es América, es independiente. No, pero tenés que decir así más full. Esos son Europas nomás. En las Europas. Europas. Porque Cecilia, por ¿Qué ejemplo, pasó, a Mike? Cecilia no lo quieren ver en Independiente. No, mucha deuda le genera. Sí. Pues no es culpa Ay. de Cecilio tampoco. No. Rodríguez, igual lo rindió, ¿verdad? Pero no es su culpa. No es su culpa. Ahí va la pelota arriba. Va tocando Guaraní. Ex Boca, dice cierto. Ex Boca. Toca Maíz. Pelota por la zona derecha para Alcides. Inglaterra también estuvo. Y Turgot. Bournemouth. Dice, cierto, qué lindo sábado, pero no tan lindo como vos, Marcos, dice Junior. Vos lo que sos lindo, mi rey. Estoy con todo, estoy pícaro. Hay lateral que corresponde a ¿Qué Guaraní. pasaba? Va a jugar el conjunto del arquitecto que está cayendo por 2-0, ¿Se acuerdan? Ahí va Agustín Mansur, manda el centro al área. Saca la ¿Se pelota. acuerdan cuando nos creímos la bola de que Ángel Romero iba a ser jugador del Barcelona? ¡Remate! Que Ángel Romero iba a ser jugador del Barcelona, ¿te acuerdas? ¿Te acordás? Cierto. Ayer jugué otra vez FIFA 20, boludo. Y estaba Ángel Romero y Oscar Romero están en San Lorenzo. Ex Guita. Boca. ¿Cómo jugué? ¿Cómo Qué mal bailé? salieron de ahí. Sí, eso sí. Mi abuelo le está pegando. Le está pegando todos los resultados. No. Tampoco. Igual gol le Peor ese. Ey, sí. Salida. No, muy fuerte lo tuyo, Belén. Y después me retaba a mí. Ahí va la pelota arriba. El partido está sobre los 51 minutos. Ey, ay, Ay, ay. ay. Se enojó. Valdés, a ver, cayó Wilder. Era Matías Damián. Este empate Guaraní. Ex Premier League Matías Damián. Mi abuela así tocando se separa. Este va para Guaraní. Ex Premier League Matías Damián. Ex Premier League, ¿eh? ¿Dónde estuvo Matías Damián? En la Russian Premier League. Ah, epa, se calentó, se calentó. No sé la Russian Premier League. Yo no. Y de ahí viene. Ahí. Ah, ahí hubo Cantero con Aguayo, la acción anterior, pero igual se enojó Torales, ¿eh? Gracias, Derly Torres, por seguirnos. ¡Qué grande, Derly! Gracias por los tap. Dale, gente. Dale, pues tira un leoncito. Bien, basta, ya jugaba. Qué loco esa gente, hijo, basta ya. Uy. Ahí va saliendo. Ay, se viene Torales, se viene con todo. Alcide, frena, se le perdió la pelota. ¿Qué onda, Pío? ¿Por qué no Alcides. aprovechó Alcide? Ahí sí se le perdió la pelota al Alcides. Ojo León, dice. Bien, Cáceres Miguel. Jugaste. Gracias Juan Soleil por la rosa. Leo. Gracias Elías Ibarra. Gracias Monks. ¿Así era Guaraní? Vos dijiste el León. León, ¿verdad? León. Ojo León. Qué pico. No. Gladys Yo ya Torres. hace 6 meses ya escuché el chiste que quería hacer. Te juro que no es un chiste. Hace 3 horas ya pensé en ese chiste, ¿verdad? Gracias Gladys por compartir. Voy a Ojo hacer el León chiste de- que grita a la afición. No se dice Leo. León en Guaraní. ¿Eh? Vaya, pico Google, qué feo. Ahí va tocando. Saliendo. Ah, falta. Ay, Derlis. Acento nasal. No. Vamos a decirle Derlis Condorito Rodríguez. Derlis con Dorito. ¿Por qué? ¿Se parece a Condorito? Bueno, vamos a tirarle entonces. El Condorito Rodríguez. Ahí va Condorito Rodríguez. Ahí está, Gustavo Vargas. Vargas. Mike Towers. Igualito es. Me gusta cómo usa su camiseta dentro del pantalón. ¿De dónde lees? Salida ¿Eres paraguayo? de... No. Uruguayo. Argentino. Para mí queda de ser argentino. Argentino. Para mí. Se va. Ahora Vargas. Matías Damián Vargas. Esta es la pelota al CIDE. Se la ancha Matías Damián. Sigue el control de Guaraní. Este es Mansur. Tocando para el CIDE. Benítez que adelanta por el costado derecho. El del fondo entró en el Paraguayo es. CAS, creo, dice. ¿Paraguayo es? Paraguayo es. Alfaro. Mike Towers. Nacionalidad paraguaya. ¿En Espectacular. qué club estuvo? ¿De qué año sienten que es Gustavo Vargas? 2000. No, ni en pedo. 1995. 2001. ¡Tiene mi edad, babo! Te juro, man. ¿Y vos qué tal? Y yo estoy acá. Tiene 23, loco. No puede ser cierto. Contábamos más. Clubes. ¿Dónde debutó en Guaraní? ¿Cantaron en Guaraní? Fero tipo. Fichado en el 2022 con Guaraní.
Estoy buscando acá más de dónde es. Valor actual. Arriba la pelota iba Vargas, el chico. No puede ser chico, bro. Tipo parece. Estuvo en Guaraní, en la sub-23. Atención que va. ¡Epa! Che, espera un poco. Yo tengo empanadas, tengo uno nomás, pero de años tengo 23. 23 años. Sentido que da Luis Rodríguez. Che, qué loco lo de Gustavo Vargas, ¿eh? Bueno, es jugador de la casa, es jugador de Guaraní, pasó por Santaní y ahora está de vuelta en Guaraní. Yo soy el 7 de octubre de 2001, muchachos. 7 de octubre de Se habrá 2001. ido préstamo a Santaní, seguro. Sí, pero es del 2001, loco, tiene 23 años. No Yo sé. le pensé que era del 95. Toque. Pelota parada para Cerro Porteño. Hubo falta de Vargas contra Derris Rodríguez. 15.000 likes. Vamos, 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 vamos. Vargas, Mike Towers, Marcos el Gorila. Dice, ¡epa! Se vienen los cambios en Guaraní. Fariña que va con la pelota arriba. ¡Le está! Afuera. Ay, 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 la querramos. Pero son las mejores. Yo tengo 23 y le veo a ustedes, pero son las mejores. Grande, Nicolo. ¿Quién Crack tiene total. 23? Gracias, Vos tenés Junior. 23. Junior tiró Yo tengo 23. el dato de que Gustavo es... Pablo es de la de paraguayo, ¿eh? Coque. O sea, hace 23 años vivís en el Pacaraí. Sí. No puede ser yo... No puede ser, tengo la misma edad que Marco. Yo pensé que me pasaba por 10 años, dice Raúl. Y puede ser, Raúl. Puede ser por... Chat, ustedes dicen que si yo me voy al baño mete cerro. Se viene la primera victoria ahora que Diego León es papá. Dice, ¿fue papá? No, no. No, ¿en serio digo León, papá? Igual no está mal, pero es muy joven. Ah. Es papa, sin tildes. Ahí va con todo. Ah, claro, León. Diego León fue papá. Ahí viene el centro al área. Saca Cerro. Píntale callá porque su outfit es de los 90 y se Nería el mirón. Mirá, anotá esto. Me voy al baño. Si Cerro mete gol, no vuelvo más. Ahí está. Hay juego de Guaraní al área. Saca de vuelta. Es que Marcos tiene pinta de... Ahí está el remate. De mayor madurez. Yo tampoco creí cuando dijo que tenía 23. Marcos tiene cara de joven, pero voz de cardenal. Aldo Maíz parece a... Paqueta. Vos sabés que sí. Su- Luca Paqueta. Sí, Sus facciones. sí, le parece Aldo Maíz. Su cuti. Maíz no es. Salida. Vamos, Cerro. Metí con la hora. Ahí va la pelota arriba. Usa el mío, toma. Ah, no, yo estoy usando. Ahí va. Si saca los 60 ya, tranquilo, pa. Este Guaraní va con todo. Este Agustín Mansur. Toca Cerro. Paquetá versionado. ¡No! Gracias. Saludos, amigo. Aguante Cerro. Dice Leonardo. Gracias, Jamín Ruiz, por compartir el live. Tapa por pantalla y arranca el segundo tiempo con todo. Cerro va a la carga con Fariña. Vargas. Acá Vargas, cara. Vargas que saca 4 partidos, 2-0. Chesney, 2-0. Acá, cruza. Se va Guaraní, Ahí, vendrá ahí. la pelota al área y ¡Lindo! está Torales. Quedó para Diego Fernández. Saca rápidamente Cerro Porteño. Va el ciclón de Barrio Obrero. Yo hoy soy de la raza, chicos, perdonen. Ahí va saliendo Wilder Viera. Viera le deja el balón servido para la salida del ciclón. Toque de 3 dedos. ¿Qué hizo Derlis? ¿Qué hizo Derlis? Belén, vos tenés 23. No, yo tengo 26, cumplí la semana pasada. Hace 8 días. 26 años, ¿eh? Sí, 26. 26. Yo este año cumplo 24, si Dios así lo permite. Yo creo que va a permitir. Amén. Ahí va con todo. Saca la pelota y vendrá Guaraní con el lateral. 58 con 30. Hay lateral para Dani Pérez. Vamos, vamos. A Fernández, tirarle a Fernández. tirarle Ahí al Dieguito, viene la al Dieguito, al Dieguito. pelota. Saca rápidamente Cerro Porteño. Uy, 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 fuerte el testazo de Wilder contra la integridad del hombre de Guaraní. Va tocando y saliendo ahora Bruno Valdés. Valdés que acelera. Valdés que tiene. ¡Epa! ¡Qué bien la hizo Bruno! Y lo mira Valdés. Si no me equivoco, Marco, corregime. Sí. Bruno Valdés tuvo pasado Guaraní. Bruno Valdés en Guaraní. No recuerdo yo haberlo Patiño visto creo que sí. en Guaraní. Creo que no, ¿eh? Patiño que actualmente está en
En guaraní. Guaraní. Exacto. Pero Bruno, no, creo que no. Creo que yo estoy alucinando nomás. Sol de América, él sale de Sol de América. Sí. Gracias, Pablito. Ahí va, qué bueno lo que hizo Fariña y dejó solo a Cecilio. Va, Vargas. Ahí está, ¿no? En solo estuvo, dice Raúl. Gracias, Raúl. Entonces, el más viejo es Chelson. No, el más viejo es Coque. 28 tiene Coque, va a cumplir 29 y tú ya caca. Dan es con más jerarquía, para no decir viejo. ¿Cuánto tiene Dan? 30. 29. ¿Y Coque cumple 29 también? 29 tenés. 29 años de aportes y ya cuelchas. Marapio Peñemo Ñe Tabupa Miller Mesa. Mentira, Dan. Te digo. De Atulande Tabuga Miller Mesa. Ande Ñe Guay. Nemo hace ese Tabupa Ñe ahí con Apepio. De Burro Rembo. Saliendo. Lunes, Guibe. Vargas. Tocando para Cantero. Está habilitado de 100 guaranito porque TikTok no te baja, pues. Vargas levanta la pelota arriba. Vargas, pelota arriba. Puede ser esto. Sacó. Qué loco, Guaraní. No puede cerrar una, hermano. Hay tiro de esquina. Vámonos. Tranquila, Marcos, mi amor. Dice, no. Hay que educarle a lo que hace falta. Hola, Si su papá no le educó, le van a educar la calle. Tranquilo. Tiro de esquina para Fernández, para Diego. Vendrá el esférico al área. Vamos, Vargas, cabezazo ¡Qué de Vargas. peligro! Se Viene prepara el Vargas. esférico y está Vargas. Acá, Cerro. Busca salir de la presión el ciclón de Barrio Obrero. Ahora lo hace de la mano de el hombre que está por el costado derecho. Que es el señor, el mismísimo Wilder Viera. Che, ¿dónde queda el Estudio de Pasión? Está en Lambaré. En Lambaré. Lambaré City. Se viene Chico da Costa. ¡Epa! Se viene Chico da Costa. Se prepara Chico da Costa para ingresar en Cerro Porteño. Se viene Chico, se acuesta, dice Junior. Chico da Costa. Se viene. Uy, ¿qué pasó? ¿Es de Aldo May otra vez? Para mí que... No, este es Dani Pérez. Oh, pensé que era Aldo. Pensé que resintió alguna lesión, dice Gordiño. No. O sea, que quiero decir más algo. ¡Ay! Te pasa sin querer. Ahora le entiendo a Marquitos. Le entiendo. Con el chico le cuesta. ¿Se va Cecilio? Se va Cecilio. Va a ingresar Chico da Costa. Él pero era el 9 entonces cerró. Sir. Cecilio. El mismo. Al salir Araujo. El mismo. Sí. Ahí va ingresando Chico da Costa. El Lambaré. Lindo el Lambaré. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Qué tenés en contra? No, Raúl, ¿por qué me haces telo? ¿Por qué tenés en contra? Realmente la calle que es donde estamos es demasiado feo. Demasiado feo en la Pero calle. tenemos a Eduardito. Y, no, pero Eduardito que Y banca nos todo. salva todos los Claro, días, pero la Eduardito. calle que tenemos es horrible. El Marcela intendente de y Lambaré el tiene que hacer algo, o sea. No, esta no cumple. ¿Quién es el intendente? No, Pasión política. ¿quién es el intendente? ¿Quién Yo no sé era? quién es. A ver. Qué bien rescata la pelota. ¿Quién Cerro es? Porteño, Bucachico. Pero no hago por malo. Guido González, querido. Saludos. Querido, dice. Pero Marco, que hay calle en Paraguay es horrible, ¿cierto, Raúl? Pero esta es la ciudad del amor. Claro. Tenés todo cerca. Los Marcos Motel. No, los super, todo tenés cerca. Pues eso nada que ver tiene con el amor. Ahí va jugando, qué bien recuperó Cerro Porteño y Walter Rodríguez. Nanínate. Bodega Eduardito Belén. No es bodega. Ahí nos vamos a comer. Ah, tiene todo, ¿cierto? Oreco Paité, Eduardito. Ahí hay Pilsens. Pilsen, se viene Patiño. Pilsen Blue. Se viene Patiño y se puede cumplir la ley del ex marido. Voy a hacer vos que yo estoy en campo. Dale. Yo más yo Belén, decime por favor, ¿qué está preparando, Chiqui? Veo a dos jugadores ahí. Sí, así mismo es, mi querido Marquito. Va a haber cambio en el conjunto de Guaraní. Se prepara para ingresar con la 24, Juan Patiño. ¿Y el otro? Se te fue el dato. Espérame, te confirmo. Bien, saliste jugando. 36 va a ser, ¿no? 36, ¿verdad? 35, Alan Pereira. Y el otro para ingresar, Alan Pereira con la 35 y se retira con la 37.
Con la 30, espera un ratito. Con la 40 se retira el queso. Pérez con... Patiño con ingresa. Pérez se retira. Ah. Y se retira el queso. Ah, sí, sí, sí. Sí, ahí está. Tenés razón, ma. Ahí está. Desastre el Pérez. micrófono, dice. Bueno, saludos para Tito. Gracias, Tito. Pelota que está parada hasta el momento porque va jugando el Ciclón ahora. Arriba el balón. Se viene Fariña. Saliendo Derlis Rodríguez. Ingresó Chico Dakota, dejó para Derlis Rodríguez que va peleando. No está adelantado. Va Aguayo. No, sí, este es Aguayo. Aguayo le perfila, le va a pegar. Uy. Aguayo se perfila, le va a Ah. pegar. ¡Epa! Aguayo cayó. ¿Por qué no tocó? A ver. Offside. Orsay. Siga jugando, dice, siga jugando. ¡Qué Fernández, lindo! qué buena ¡Qué pelota lindo! metió. Y se va, y puede ser. Y se va Martín Martínez. Martínez. Qué buena pelota, qué buena pelota. Le metieron a Pereira, perdón. Sí, la verdad que un muy buen balón le tiraron, pero él sí se encontraba fuera de juego. Estamos hablando de Pereira, el recién ingresado en Guaraní. Ahí está. Parte. Pero igual, dentro de todo, Martín Arias salió bien. Saca Patiño. Pelota que recupera Wilder Viera. Le va a pegar. ¡Wilder! Le pegó Wilder Viera. Buscó su gol de media distancia. Le pegó el chico con la número 20. A ver, el A ver cómo le zapatazo pegó. que tiró. Uy. Uy, si se bajaba más. Marcos, si entras en cerro. Jiménez es el arquero de Marcos. de Guaraní, ¿verdad? Jiménez con... Marcos. ¿Qué? Marcos Jiménez. Va a tocar. Epa, Derlis Rodríguez cayó, pero acelera. Aguayo que sigue la pelota. Aguayo. No. Sentido quedó. Estúpido Guayero. Franco se fue camino al baño y cayó en un bache, dice Raúl. Uy. Para mí que está esperando que sea gol, entonces el clip sale, pues. Pilla. Y no va a entrar más en el partido. Y ya se queda. Ella se queda. Y que la reme Marquito. Claro. Franco está bien, hace media hora se fue, ¿cierto? Hace rato ya se fue, Hace che. rato ya fue. Y puta, se Lo va. difícil pues lo es mezclar helado con gaseosa. Ese. Epa, ¿quién se lo expulsó a Martínez? ¿Eh? ¿Sí o a quién? Ah, no, pero sacó una roja, ¿eh? ¿Vos viste roja? Yo vi una roja, pero no sé si al DT. ¿A quién le expulsaron? No sé a quién le pulsó. ¿Pero qué banca? ¿De Cerro? De Cerro. A Martínez creo, ¿eh? Ya. ¿Le pasa a Jesús? A ver. Nada que ver así, pero... A ver, sí, Martínez. Ni vuelta. Sí le pasa a Jesús, nuestro Jesucito del Dios. Sí, Sí, se va. Se va. Expulsado. Expulsado Martínez. Doble amarilla. Doble amarilla. Martínez se fue. Martínez expulsado. Ahí se va. Ah, ni bollo, el tipo está cruzando la cancha. Cruza el campo como si nada, ¿eh? ¡Franco! Ya. Franco se le expulsó a tu DT. Vení. Mira Martínez cómo se va. Hey, chiqui. Hey, chiqui. Epa, Chiqui se enojó, ¿eh? Hey, chiqui se enojó con el árbitro, ¿eh? Con el cuarto. Se enojó, Chiqui. Se enojó un chiqui. Hey, Martínez. ¿Qué cree que haga? Dice. Estoy saliendo, dice. Tranquilo se va. Ni bollo será. Le protestó, Celso. Le protestó de vuelta al Y juez. pollo, chiqui, pero él se enoja por Lo de Martínez. la salida de Martínez, que cruza todo el campo de juego. Mira, a ver qué pasó ahí. ¿Qué hizo Martínez? ¿A quién se fue a gritarle? Al cuarto. Ah. Y ya estaba siendo advertido en varias oportunidades. No, estaba siendo mirado. Hay juego para Cerro Porteño, expulsado su director técnico. Pelota para Gómez. Ahí viene Fariña. Fariña con la pelota. Pegale, Fariña. Uy, no, muy abierto, papá. Tenía que tirar más hacia el palo derecho de Jiménez si quería hacer un gol. Ay, Se fue a buscarle. Pablo se va a buscarle. De esta vez. Se viene Guaraní Edición con Diego Fernández. ¡Fernández! Bien la confianza. Bien. Qué lindo zapatazo hizo, ¿eh? La vez pasada no fuimos a hablar con Fernández porque me dijo que el jefe de prensa no quería. Y la jefe de prensa ha querido. ¿De quién? ¿De Guaraní? ¿Qué te dijo? No, y me dijo que no. Ellos estaban pues allá todavía contra el partido de Nacional de Potosí. Estaban allá todavía. No habían salido, no habían venido al país. Entonces me dijo que no había problema, pero que el jefe de prensa no quería. Igual me dijo que no tenía buena señal.
Y así, pero vamos a estar hablando también con Diego Fernández en la semana. También un chico prometedor que se encuentra en Guaraní. ¿Quién? ¡Se le echó a mi amigo! Y eso con lo que te dijimos, Franquito, y vos dejó de caca. Y sí, ¿por qué le echaron a mi amigo? Qué burro. Ahí está Martínez. Mira hasta dónde se fue Martínez. Mira hasta dónde se fue Martínez. Mira, ojo, ojo. Vos sabés que yo también parece que... Metele, pues. No, ya aguanta. No, es lindo ese baño. Jugó ese Coca con... Entiendo, Franco. ¿Sabes lo que pasa, Belén? Peligro. Que acá el papel ¡Peligro! te raspa. Te soy sincero. ¿Por qué me terminamos esa conversación? Es la verdad. Qué pelado. Ay, me duele todo mi cuerpo al gym. ¿Qué? Mira, por lo menos me pone algo bueno. Yo te banco. Qué burro ese 70 Martínez. minutos. Se le echó al director técnico Ahí de viene la Cerro. pelota arriba, saca Cerro Porteña. Viene Guaraní, busca Guaraní, está en zona de disparo. Arriba la pelota de Mario López. Se le El partido echó está al 2 a 0. técnico. Se le echó al técnico de Cerro, eso, hermano. Se le echó al técnico. Le vamos a empatar, vamos a empatar, vamos a empatar. Hay juego con las manos que corresponde al conjunto aurinegro. Se mete entre los jugadores que están entrenando Cerro Porteño desde ese cantero. Pide Torales, se mueve Vargas con Wilder. Viene la pelota arriba, primer palo, saca Cerro. Media vuelta, a ver, Aguantana. Este es Aguayo. Saca Cerro Porteño de vuelta. El despeje, mejor dicho, de Cerro y Básico de Dale. Acosta a la carga. Este es Derly Rodríguez. Pide Fariña. Buen anticipo del señor Maíz, pero sigue Rodríguez. Hasta ahí llegó. 2 a 0, mi querido. 2 a 0. Y gracias, Neri López. ¿Cuánto va? 2 a 0, 2 a 0. Sí, recién veíamos al Chiqui bastante eufórico acá, con muchas emociones, reclamándole al cuarto árbitro Marquitos desde el campo de juego por la salida de Diego Martínez. Así mismo, Belén desde el campo de juego. Gracias a Chiván por el quiéreme. Ahí va arriba Rodrigo. Toca para Derly que eleva el balón. Saca de vuelta a Diego Fernández. Ahí busca Guaraní hacerse por lo menos con el descuento. Sobre los 71 levantó muy bien Diego Fernández esa pelota. Qué buen pase. Ay, qué buena bocha. Y se va ahora Guaraní con todo a la carga. Viene el centro al área. ¡Ah! Se desvió. Fue directo hacia el arco. ¿De qué club ya tienen que echar? Dice, del club ya le tienen que echar a este impresentable, dice Pato. Leonardo, gracias por el Yo quiero decir quiéreme. algo. Olimpia llega a ganar el miércoles. Yo he hecho asado para el próximo partido. Mentira. Asado luego. Bola, eso es. Realmente ella Yo- cumplió. Yo soy una mujer de palabra, Franco. Ella cumplió, Capé. Bola, eso es. Cumplió, Capé. ¿Y Cumplió, por qué para el Capé. partido de Y Olimpia? el miércoles voy a traer otra vez para la cena. Ay, güey, espérate. Ya. A mí me Pablo toca es el los que dos, está ¿verdad? más feliz. Los dos me toca. Y hasta que no venga nuestro amigo. Y voy a traer otra vez la cena para los dos partidos. Ay, güey. Pablo va a venir sí o sí, será. Pablo, ¿vos sabés hacer asado? ¿Legal? Puede ser, ¿En dice. serio? ¿Tenemos ¡Epa! parrilla? Ya le compartí, ya. No, si no hay parrilla acá te vamos a conseguir. No te vas a preocupar. Asadero y todo. Está bien, está bien. ¿Qué vaca Tengo un Chaco? amigo, vaca chaco, ¿Y una qué? vaca del chaco amigo. Yo quiero comer Sí. De asado. vaca chaco y te dice. Vos Pero, necesitas ¿por qué se le dice proteína. vaca Chaco? ¿Qué No es el sé. significado? Porque vaca flaca, vaca gorda, vaca... Y puede ser que algunos dicen de tienes- tabi de vaca chaco y te dice. ¿Entendés? Pero realmente no sé por qué. Hay muchas cosas en guaraní que no se Qué envidioso no se sos. logran entender del todo. Empanada grasosa, sos envidioso. Te invito a mi curso de guaraní. No, no, muchas gracias. Pelota de Cerro al área. Cabezazo y tachico. Estás por la arquera. Tira, corre ni al tercer arquero, guaraní no le metes. No, tranquila, Pereira. Como lo que va a perder contra Cerro Guaraní es mucho más equipo que Cerro, ¿cierto, Jorge? Yo voy a cumplir, yo cumplo si es que prometo algo. ¿Qué dice? Copio barra eso, chico. ¡Costa! Un borracho te gana. Molinete está ganando. Cerro Porteño 2 a 0. ¡Qué grande el Molinete! Moliname. Ahí va jugando. Este es Fariña. Fariña dejó la pelota para Chico da Costa. Acomodate y pegale, güey. Dale, Chico da Costa. Qué bien la hizo Chico. Va hasta el fondo, cruzalo y está, Chico. Ahí está Cerro, no puede. No Y aún puede así ser, será. loco. ¿Qué va de piopea?
Cuando por fin ingresó el chico al área, chico. Te la jode, dice. ¿Eh? ¿Vos podés comer asado? Carne magra, sí o sí. Y sí, claro que sí. ¿Qué es eso? Y sin Carne grasa. magra sin grasa. Guau. Ay, pero proteína, güey. ¿Qué? ¿Y la carne? Y sí, pero sin grasa, que tiene que ser. Y bueno, y yo pico de traer asado con grasa. Y puede ser, ¿no? Ahí va Cerro Porteño, se viene. ¿Y vos sabés de carnes? No, no. Y Pero bueno. puedo traer vacío. ¡Epa! ¡Epa! Él es el que está más feliz ya. Se va a Cerro Porteño, se aproxima en el remate. Arriba. Pero si gana Olimpia el miércoles. Sí, grasa y Entonces, sí, mandioca para Marcos. Bien, entonces Raúl. en el próximo partido de Olimpia, ¿entendés? Si es que gana Olimpia el miércoles, Para el para el próximo. próximo partido de Olimpia. Perfecto, después del combo. Cierto, eso me había dicho vos Dan. querés todo hecho ya. Mejor, asadito. No, ojalá ser vegetariano, si no iba a estar así como estoy. No, ¿Hacia es dónde? pues. Ay, Costilla sí, 40 es que acá vamos al kilo, chica, dice o sea, Walter. Sí, papá. Sí, papá. Sobre todo a ti no te gusta el asado, Marcos. Claro que me gusta el asado, muchacho, más épico. Pero ayer me fui a un lugar que me decepcionó y te lo Claro, ¿eh? No, en Itagua se abrió uno. ¿Y qué tal? No, pero comí una carne, una. Pero Ya. igual. Ahí va. Ahí se va la carga Cerro Porteño. Este Wilder Viera dejó para Chico. Dale, Chico. No. No va a cometer, chico. No va a meter gol hoy. Va a decirme, va a decir. Dios mío, chico. Si mete, Chico, ahora. Ya está oficialmente. Oficialmente Mufa Blue. Chat, ¿qué tipo de carne puedo traer? Yo dije vacío. Está haciendo Vacío. chistes, Ronald. Entrañita. No, es cochiste. Ahí va Cantero al área. Saca. ¿Cómo puede ser? Le queda a Diego. ¿Está adelantado Torales? No Deja juega. y siga. Va moviendo Maí. Le pegó al arco. ¡Tremendo! No, mentira. Fue muy Odio lejos. Nelson. ¿Cómo se llama? Césped. Jamás me digo. Epa, se Virginia viene. Mout. A ver, pregúntame. ¿Hay modificaciones en el ciclón Belén? Sí, Marcos se prepara con la camiseta número 26 en el conjunto azulgrana Robert Ayrton Piris da Mota. ¿Tiene alguna molestia? ¿Por eso no estuvo de titular? No, lo guardaron por precaución. Perfecto. Toda la información en parte baja con Belén Rivas, auspiciado por Pilsen. Pilsen Blue. Como tiene que ser, 77 minutos. Ahí va Chico da Costa. ¡Epa! El gesto técnico de Chico. Al pedo. No. ¿Te imaginas? Gracias, Andy ¿Te Cádiz, por imaginas, compartir. Marco, ¿te imaginas, Franco, comimos asado, justo no está Nelson? Él lo va a hacer el asado. Se muere. Ya no Wilder pasó hace Viera, poco. qué buena Algo pelota. parecido. Sí, se enojó. Enanga. Y además tiene anteojos también. Ah. Ahí No, va no. saliendo. Enanga, Nelson. Qué grande gata Trenauta. Pero no es con Nelson. Yo le No, extraño no, a no. Nelson. Pablo sabe. Oca Ulan de asistente, Marcos. No, yo sé. ¿Qué? ¿Qué? Che, Gato Trenauta no tiró un caballito, viejo. grande. ¡Qué grande, gato! Gato. Hijo. Va saliendo Cerro Porteño, 77 minutos. Puntuación para Fariña. Yo le di un 6.5 a Fariña. Jugó bien. 8. 8, dice Franco. Este es Wilder Viera. Viera también jugó bien hoy, ¿eh? Ahí está Viera. Toca para Derlis. ¡Epa! Derlis. ¿Y la falta? No hay falta. Diego, deja para Torales. A la carga va Torales. Este es Torales. Se va por la esquina. Ya la roba Cerro. Se va por con... No me sale. Adelante. Adelante. Sí, señor. Va con todo. Matías Damián. Pérez de vuelta con la pelota. Lo persigue Pereira. Remota Guaraní. Molinete. Ojalá. Grande Fariña, dice Adán Javier. ¿Cuánto va Mariano Clos? Está 2-0 ganando Cerro Porteño. Che, que una pregunta para los cerristas. Sí. ¿El jugador favorito de hoy? El Hizo. jugador Araujo. Pilsen. El jugador Pilsen del partido. Atención. Araujo, con más esto. razón. Que pongan en el chat. Jugador Pilsen de Cerro para ustedes hoy. Araujo. Hay que pagar la cuota del cel de Franco. Dale, gente, tap, donen Leoncito, dice Gato Astronauta. Cuota de... Ahí va Derlis Rodríguez. Deja para Chico para Derlis Rodríguez. Se viene Cerro Porteño. ¡Ahí cruzó! Corner. Corner. Para allá al Ay, contado, corner. gato. Bien, Vargas, Gerard. Che, me gusta el capitán de Guaraní. Está Sí. jugando muy Tremendo, bien. Vargas. Hace varios partidos ya. Ah, pero desde que inició. Sí, sí. Desde que inició. Hombre clave. Se viene Robert Ayrton Pirita Mota también en Cerro Porteño. La modificación.
¿Quién será? Araujo dice. Sí. Man of the match, Sergio Pilsen Araujo. No, el jugador Pilsen del partido. Y Araujo. Araujo, pero ¿cómo vio Araujo Pilsen? O sea, ¿cómo vio Sergio Pilsen Araujo? Ser Pilsen. Ser Pilsen Araujo. Hay tiro de esquina de Cerro Porteño y está el cabezazo. No llega el tercero, no llega el tercero, no llega. Hay Ahí viene, cambio. Sea Wilder. No, es Fariña. Es Fariña con la 28 que se retira del campo de juego. Ay, sí, María Vido. Va Callaco y. Sí, yo banco Vargas, Mike Towers a Olimpia el próximo campeonato. Banco. Totalmente malísimo el que entra ¿Cuál ahora. quiere mucho No, mejor ¿cómo va a ser que- malísimo Raúl? ¿Cómo vas a decir? Raúl, vos por eso cerrista. Que Robert Roja, cualquiera mejor que Robert Partidazo de Fariña, dice mi Pereira. Me cae bien la rubia, dice Leonardo. Roja. Muchas gracias, muy amable. Y Don Nana, un leoncito si te cae bien. Bien. ¿Por qué vos? Lo que le pedía. Mentira, no hace falta que donen. No hace falta, pero si quieren. Tipo el Papa. Soy olimpista, dice Molinete. ¿Qué jugador Pilsen y Turba? Dice. ¿Qué tal Arias? No veo el partido. Y realmente tuvo una llegada nomás, mi querido Fabri. A mí Una me llegada gustó más. Aguayo, A López, arriba, saca Matías Damián, que tuvo también muchas participaciones. Sí. Ahí, el que está en la banca de Velázquez será. Mira poco. ¿Sí? Sí. Eso. Saque Guaraní. ¿Será que descuenta por lo menos Guaraní? No. ¿Termina así 2-0? Sí. Ponela. Mete. Salida. Así me caso. Martín Arias. Qué grande sos, Marco, siempre humilde, no como Franquito, dice Fabi. Hijo de puta. Puta fabriqué tampoco eso. No, tampoco así. Ahí está. Realmente se viene, chico. Qué jugador. Piris da Mota, qué buena. Sí pasaba esa, ¿eh? Sí, Cerrita, soy Marco. ¿Pero por qué si por Piris da Mota que es malo? Uy, ¿Por se qué? va. Ahí está. Y se va con todo Céspedes. Céspedes. ¡Falta, profe! ¡No, se tira! No te sale a vos, Marcos. No todo te puede salir, Marcos. Y va. Pide Ese- una nota que hizo. A ver. Atendé, boludo, que te van a denunciar. No, yo no La hago eso. falta. No te van a Pablo la vez le agarraron por. Hey. Por eso. Banco Junior. Banco. Pelota parada para la Guaraní, señoras y señores. Atención con esto. Busca el primero. Guaraní, viene la pelota al área. ¡Ah! Rechaza ¡Eso! Cerro. Rechaza el ciclón. Dale, Guaraní. Va jugando Agustín Mansur. Por lo menos, loco. Agus. Agustín. Le deja. Aunque espera un poco. ¿Qué va a Espera. esperar? Espera. Yo no quiero que meta Guaraní legalmente. Arriba la pelota de Cantero y va el cabezazo de Vargas afuera. Sí, pero lo que voy es el tema de que si mañana Olimpia gana, va segundo, va a tener el mismo puntaje que Guaraní. Y por diferencia de goles, Olimpia quedaría segundo. Entonces, mejor nomás que no meta Guaraní. No, pero hoy es Guaraní Cerro, Ah. Fuerza. Con razón paga bien. ¡No! Salida de esta vez. Salida de Martín Arias. Cerristan de. Banco, banco. ¡No! ¿Cómo que banco vas a decir? Obvio, Pablo. ¿Qué onda de lo que te No, tiró? banco, ahí dice Vargas y Araujo para Real Natalia. Madrid. ¡Qué fuerte! Pero vomitá al acá- lado. Qué fuerte. Vomitá tu helado comiste. Mirana, ¿Qué con lo que yo banco. Devolver el helado con Mira Michel. lo que dice Raúl Vargas y Araujo para tu Real Madrid, banco, dije. Banco, hey. Rafa dice que somos. Y gracias, Rafa. Estamos para servirte y esperemos ser más aún todavía. Y que vos nos veas desde tu casa. Gracias por estar. 83 minutos. Ahí está, Demasiado Wilder. creído ya sos, Marco. No soy creído. Son más creído ya está. A la pucha, y por responderle bien soy creído, vio. Muy creído ya son, No, Marco. vos es que 2-0. ignorarle- Mirás por arriba al hombro. Hay que Ni en ignorarle pedo. nomás. a Mirás la por arriba al gente. hombro. Ni así en le pedo, mirás a la gente. no. Algo. Yo aprendí algo. Que en ¿Sabes la cuál vida, es? Cuando mejor te va, si vos subís uno al éxito, subile 2 de humildad. Y hace pues. Y hago como.
Espera un poco. A la pucha, que yo Usted- quiera que salga bien el laburo es otra cosa. Vos no sos humilde. Ustedes ¿Qué no saben, es? Vos ser hace humilde. un rato dejaste de ser humilde. ¿Estás loco, ustedes boludo? saben cuál es tu mejor arma. ¿Saben cuál puede ser? Y yo sé el mío. Ignorar a la gente mala onda. Eso es lo mejor. Bien, se hizo tiro de esquina para Guaraní, señoras, señores. yo estaba Viene la pensando- pelota de Diego. El cabezazo de Tonale. Le queda el remate y no sale. Va Vargas. Corto Cerro. Insiste Céspedes. Manda al centro. No hubo ahí una mano. No. Yo estaba No, pensando no. en la Scar dorada de Fortnite, temporada 2. ¿Offside? Cinto personales, Marcos, el mejor relator imparcial que tenemos. Te banco siempre, dice Emi Pereira. Gracias, Emi, querida, por estar vos y que en todas las transmisiones, sea de Cerro, sea de Olimpia. Ya sé que sos de Cerro, Emi Pereira, pero estás siempre. Te agradezco muchísimo. Gracias por Emi. bancar a toda la gente que nos ve cada día. Esto es un grupo que está creciendo todavía y ya cumplimos 2 años, ¿eh? 2 años llevándoles ¿2 el partido. años? Sí, 2 años. Ahora en mayo. Sí. ¿Qué fecha? El 14. Vamos a cumplir 2 13 de mayo. 14 de mayo. 13 de mayo. Vamos a traer Tenemos una que hacer algo, torta, tenemos que hacer algo. un cumpleañito. Y además, y es el partido justamente de Cerro de Olimpia. Ahí el asado, papá. Ahí hay todo. Vamos a Wilder dar con Viera, pelota Ile. al área para que esté. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo le voy a hablar a Ile. Dale, no, déjame a mi cargo eso. No, vos esas cosas no te tenés que preocuparte. Perdón. No te preocupes. Acá al aire tenemos que comer. No, ya, Uta. Para la audiencia tenemos que 2 regalar años y ya cosas. nunca ganó Cerro ni. No, Olimpia sí ganó, Nacho. Ah, no. 2 años ya y nunca ganó Cerro a mi Olimpia, dice Nacho. Y la verdad que nosotros todavía no hicimos un Nunca ganó campeonato Cerro de Nunca libertad. ganó ningún Libertad, campeonato. libertad, Perdón. libertad, Cerro todavía no ganó Olimpia. ningún clásico a Olimpia No. desde que Acá. estamos. Ni Sí. ningún campeonato. No. Ningún campeonato de Cerro, ¿cierto? Ciertos. Tenés razón. Sorteo una Play 5 por los 2 años. Tenemos que vender humo así como Franco hizo una vez, me acuerdo. ¿Qué? Yo así le conocía a Franco. Me acuerdo que vendió humo que él iba a regalar una. No, que su papá le iba a regalar una Play. Revende humo fue ese, boludo, pero yo me regaló mío. reilusioné, boludo. Me regaló Unión. Ese fue de tu viejo. Y al final eso él, pero tiene. Juega Cerro y Pasión Olimpia. Tomó todo Pablo ya. Se viene Iturbe Hay cambios en y Gustavo Cerro. Velázquez para calentar. Dale, pe, vamos a acabar ya este partido. Ahí va a salir Marco Jiménez. ¿Cuánto está el partido? Leo Almada, querido crack total. Ya Voz termina. distinguido, maestro máquina. Está 2-0 ganando Cerro Porteño. Sobre los 87 minutos. 87. Marco, Belén, tenés que elegir Coco Leiva o Marcos. ¿Y por qué Coco? Dice Gato. No, muy fácil la respuesta. Los dos son unos buenísimos compañeros de laburo. Ah, no somos Itelo, no soy amigo. Amigos. Y son amigos Y también. con nosotros no se fue al casamiento de Nelson. Claro. Con su otro Ahí, amigo está, acá. ahí respondió. Ahí respondió. Estaba con la gente de medio de comunicación. Comunicación. Claro, el medio de comunicación Así es. tradicional. Así somos, nosotros somos semino oculta. Claro. Pero a mí como me pusieron a mí me pusieron en la mesa en el casamiento de Somos Nelson. un hueso. En el casamiento de Nelson de hace 15 días. Ah. A mí me pusieron en la mesa con mis compañeros del 13. No sé yo quiénes son. Con mis compañeros del No 13. sé yo, no sé yo. ¿Yo no te quería ir a hacer un gran día? No. Bueno, sí. Pero no. ¿Te animas? No, ya Pero viene Nelson. espera, ¿te animas? Claro que sí. ¿En serio? Sin problema. Ya me fui con lo ya. No, pero a presentar deportes. Ah, pero ese fue el trabajo de Pero, Nelson. yo qué estoy haciendo ahora mientras que no está Nelson. Claro que sí. ¿Te animas? Claro que sí. ¿Cómo te da el Barça? ¿Viste cómo soy tu amiga? Serruchero. ¿Viste cómo soy tu amiga? Serruchero. Serruchero. ¿Por qué me hace ruchero? Yo le apoyo a mi compañero. Oportunista. Va, oportunista, Pio Bailo. Bandido oportunista. Último. Marquito, mi mamá te manda saludos. Saludos a tu madre querida, mi querido Alexander. Decirle que es una crack buena vecina. Saludos. ¿Qué hace verte, querido? Chiqui, cuando ¿Cuándo me vas a invitar a comer en tu casa, Alexander, boludo? 5, 4, 1, Negro. No. Gracias por seguirnos, Black. Black. Chiqui cuando juega contra Cerro se pone en modo guaraní de Fram. Cuando juega contra Olimpia, modo Peñarol. Gran cerrista, cocarruaje. No está bien serrucharse entre los perros, no está bien, dice Jorge.
¿Qué están diciendo acá? Berti es el único evasor del ban de la historia de Pasión. Siempre sale. El único que... No, que logró ser desbaneado. El único. Leyenda. ¿Quién es Dieguito? Belén, vos vivías aún hacia Cerrito. Así se llama mi barrio. Cerrito. Entonces sí. Hay una cantera. De verdad. Atención No, que no, va eso es la doxeo. pelota al área. Saca rápidamente. Doxeo, ¿sabes lo que es doxeo? Y va dejando que bien la hizo. Epa, cayó. No, No me pero- digas, Alexander, que tu Mira. madre es Crismilda. Mira, mam. Este es mi barrio, loco. Grande Ariel Gil. Sos crack. Dice, máquina, siempre les veo. No, pero yo te digo que A la los gente días de mi nomás casa cerca ¿Qué de es que... doxeo? Yo no sé qué es Doxeo doxeo. es que vos ponele que yo digo, Belén vive en un... En Cerrito donde hay una cantera. No, su departamento está sobre Molas López y... No, es igual pensaba venía. Claro, pero dije nomás. Ah, y pero explícame. Y eso, Y eso, dar tu doxeas, ubicación. dar la ubicación. Porque la gente después es mala en internet. Sí. Ah, no, pero ahí está. Che, ¿le conocen a Fútbol en Casa? Sí, a mí me salió un TikTok de Fútbol en Casa. ¿Quién es? Son unos pibes que ven fútbol en casa y reaccionan a los partidos. Siempre los veo, siempre los veo. Muy buen trabajo, muy buen trabajo. Haciendo de sus casas siempre espectacular. Banco totalmente su contenido. ¿Cuánto se agregó? Se agregó 6 ¿6? minutos. Ay, Hijo de- La pelota para Guaraní, que bien la hizo. Ay, Céspedes. Tocó la pelota atrás para Maíz. Se desvía en el camino. Iba al arco, esa, loco. Ah, no, Guaraní no tiene que... Gracias, Marco, por responderle. Pesado ya era. Fabri, tranquilo, nada. Molinete con buena onda. Son una copia de Pasión, pero no, Raúl. Ellos están en su casa. Ojalá yo hacer desde mi casa. No, la mentira. Ahí viene la pelota al área. Me acuerdo que hacíamos las transmisiones desde casa. Pero se viene Guaraní, saca. Y le queda de vuelta a Vargas. Le quieres pegar, costó muy bien Serra. Titular ya siempre Arias. ¿Qué opina Franco? Dice. Sí, tiene que ser. No soy franco, pero me... Así es. Bien. Ahí saliendo Marco Jiménez, pelota arriba, y Cerro está ganando 2-0, está asegurando 3 puntos para el acumulativo en la tabla, se viene con todo Dieguito Fernández, pegale Dieguito, de retrocede, viene el centro de Vargas, y está el cabezazo, no puede ser Guaraní. ¡Pero se perdió! Lo que se perdió, ¡Enfrente al arco! no puede ser, no puede ser. Sí, y Coqui hacía zoom desde el sótano de la casa de Chelson, dice. Qué grande, Fabri. Fabri, ¿de dónde nos ve, Fabri? Porque siempre estás. ¿De dónde nos ven, chicos? Pongan las ciudades. Vamos a estar hablando. Vamos a estar saludándoles. ¿De qué ciudad nos están viendo? Salida para Martín Arias. Ya sé que hay mucho de Pedro Juan de Ciudad del Este. Hay 2, 3 por ahí. Hay otro de Ñembú. La vez pasada estaba viendo. Pabellón Esperanza, dice Gato Astronauta. Me acuerdo CDE, cuando dice Cecilia Belén era mi Brizuela. compañera, no me invitó a su cumpleaños. Qué grande deporte, PY. Está Argentina, dice. A la pucha. Ciudad del Este, dice Ciudad del Este. Leonardo. Qué grande Ciudad del Este. Leonardo. Yo nunca hago mi cumpleaños. Está ¿Qué? mintiéndolo él. Ahí va bajando la piel de pecho. Vendrá el esférico al área. Puede ser el gol de Guaraní. La bajó muy bien. Puede venir Fernández, que pide mano en el remate. Uy, Yo la vi se adentro. perdió la pelota, ¿eh? Vamos a hacer todavía desde Fulgencio Yegros, departamento de Cachapá. ¿Qué va a pasar con Gatito? No cumple con las expectativas, dice Celso, ¿cierto? ¿Cierto? Y yo creo CDE que- Itaguay, dice Román. Esto le va a potenciar igual al gatito. O sea, en algún momento va a volver a ser titular. Tiene que ser. Sí, le van a dar la oportunidad y va a quedarse, pero tiene que pelar el puesto. Porque Alexis Martín, la verdad que. Uy. Pero igual no va a cobrar. ¿Qué No, tal, Ángel? dejó jugar. Porque se fue sin querer. Además estaba detrás de la pelota. O sea, no estaba de cara, estaba de cuello a la pelota. Y se va con todo León Diego. Adelanta. Que no sea el gran Cerro Porteño, por favor. 90 minutos, dice. Falta mucho. No, pero a lo que dice, a lo que se refiere es que en los 90 minutos suele pasar algo. Por eso digo, falta mucho. Pero 2 goles mucho también. Y 3 minutos más quedan. Ojalá no cerremos. Hay que Mansur. Se enoja Mansur. Yo creo que Libertad va a ser campeón, dice Molinete. Atención Molinete. con esto. Benedito con tatuaje nuevo, dice. Ahí va la pelota arriba de Guaraní. No llega. Hablando de tatuaje nuevo, Julio Enciso tiene tatuaje nuevo. Esposa. El nombre de la señora. No, tiene Me for You, You for Me. Acá. Me for you, you for me. Y la novia, ya su prometida hoy en día,
también tiene. ¿Será que nos va a invitar para su casamiento? ¿Por qué te invitaría? A Nelson yo creo que sí. Porque viste que él dijo que antes de este combo ya se va a casar. Ah, la pucha. ¿Te acordás? Supuestamente ya hizo su casamiento y lo mostraron. Ah, mira vos ese Según detalle. bien los chismes. Pasión Chismes. Ángeles. Ahí va saliendo. Guaraní. Mansur eleva la pelota para Pereira. Ay, 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 lo que hace Pereira. ¡No! Afuera. No, se apuró Lautaro Pereira. Mi chiqui no puede creer, ¿eh? No lo puede creer, Chiqui. Está frenando la carrera. Me for you, you for me. You for me, ¿Qué exactamente. así dice su tatuaje? Me for you. You for You me. for me. Yo para vos para mí, Heise. Epa. Yo me haría un tatuaje, pero sí. Nelson influenció para que se case. En breve, Marcos dice. Amén, ¿por qué no? Por favor. Se viene Rodríguez. Rodríguez. No tienen que tenerle miedo al casamiento, muchachos. No tienen que tener miedo a eso. No tengan miedo a tener una persona para siempre. Ahí va saliendo. Sí, porque siempre. Porque van a terminar cambiando y cambiando y cambiando y cambiando. Y después nadie le va a creer. Ahí está la pelota arriba. Sí, para vos ese mensaje. Para vos. Calmate ya, sentate ya. Bore, Ya yo sos te- grande, ya Ay, sos grande. Bandiden todo lo que puedan, chat. Después no va a una edad que no van a poder bandidear. Eso es lo que les puedo decir. Ahí está la pelota. Hay gente que está casada y capaz dice que sí también a estas cosas. Arriba la pelota del esférico está. Ay, no puede ser para mí. Bandiden todo lo que puedan y después bajen cabeza. Porque después ya no van a poder más bandidear tan tranquilamente y con la Marcos conciencia Romero. sin que les pese. Bravo. ¡Ay, juego! No, mira, no responde. No, por favor, sos un maleducado para nombrarlo a él, justamente. Está, es un compañero callado, está bien. ¿Verdad, Marcos? ¡Ay, lateral para Guaraní! Viene Martín, el esférico Pablo al Martín. área. Pablo Martín, ahí está. No, le nombré a Pasillito de Dragón, nos vamos a la mierda. Ahí está, dejando maíz. Se viene Iturbe, acelera Iturbe, se viene Cerro. La quiere liquidar Cerro. Epa, y se enojó. Dale, pejugaya, amigo. ¿Qué onda, Pitur? Ah, no hay más tiempo, se acabó. ¿Se acabó? ¿Se acabó? ¿Se terminó? Acabó Se la terminó. fiesta. Acabó la fiesta. Sábado en Pisa. Acaba de comenzar. Bien, porque vos. Estoy acá. Señoras y señores, terminó el partido. Ganó Cerro Porteño 2-0. Opiniones de partido del señor Franco Darrosa. Y para Araujo cerrar, dependiente. Belén, ¿sí? Araujo dependencia. No, hola. Partido raro, Cerro. No fue Cerro. Jugó un buen fútbol en el primer tiempo en especial. Araujo. 2 goles. El mejor del partido Araujo también para mí. Y raro lo de Cerro porque se hizo un lavado de cara. Jugaron los que yo creo que querían jugar, los que tienen más ganas, los que sí te aguantan más tiempo. Y bien, Cerro, ojalá no hay mucho para pelear en la apertura, pero en Copa esto nos tiene que servir para poder dar un empujoncito emocional al club también, ¿verdad? Eso nomás. Belén Rivas. Bueno, dio gusto el primer tiempo. A mí me gustó ver los primeros 30 minutos. Realmente fueron de buen juego. Proponía Cerro, aprovechó las oportunidades, convirtió. Guaraní también, que quiso plantarse en un momento dado. Fue de ida y vuelta, pero sí, ya en el segundo tiempo vimos a un Guaraní un poquito más agrandado, intentando de buscar los goles, pero no se le dio porque Cerro Porteño realmente siempre estuvo muy bien posicionado, muy bien parado. La fórmula que metió Martínez hoy me parece que resultó muy bien de cara a lo que se viene. Hombres que tomaron confianza, como el caso de Aguayo, en el caso de Alexis Fariña, que realmente piden más tiempo, piden más juego, piden titularidad. Y vamos a ver si es que son opciones para el partido del martes. Cerro que tiene una semana muy complicada, buscando la clasificación, buscando ganar afuera. Así que fue un muy buen partido y creemos que el campeonato local aún sigue prendido. Sí, sigue prendido y vos mañana tendrás que prender de vuelta porque estaremos con el partido de Olimpia ante General Caballero. Muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias, Belén. Chao, chao. Gracias, Bye, bye. Pablo. Gracias, mi querido Dan Morales. También agradecemos a todo el chat. Ahora sí, abaratote ahí. No. Chau, chau, señoras y señores.